Entonces voy a empezar a compartir y me informan en caso no pudieran ver. Sí, doctora. Doctora, vamos a empezar primero con la cortinilla. Ah, muy bien, ok. Pues muy buenas noches a todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Buenas noches. Hola, buenas Buenas noches, noches a Anita, todos. Yane. Buenas Hola, noches. doctor Enrique, hola Ani, hola doctora y Bueno, todos. Buenas noches. noches. Hola, Hola, Norma. buenas noches. Buenas noches. Muy bien, Nuestras pues asesoras, pues, aquí acompañándonos, siempre les dan la atención que ustedes primaria. merecen. No, la primaria se las doy yo. Ah, Sí, ok. Esperemos les que doy sea la la misma que bienvenida. damos nosotras, ¿eh? Ajá. Así Pero es. todas, ellas son las que los atienden realmente, se esmeran y les dan atención personalizada. Gracias, chicas. Gracias, Enrique, por todo el esfuerzo. Y pues presenta a la doctora. Buenas Vamos a noches, presentar, doctora. ¿sí? Doctora, ahora no la, a ver, ahora sí, ya la veo, perdón. Doctora, buenas noches. Pues realmente nos da muchísimo gusto que esté con nosotros, ya que, pues bueno, su amplia experiencia es altamente satisfactoria para poder nosotros invitarle y estar con nosotros en esta plática. Preludio y preámbulo para el curso que vamos a tener más adelante, dentro de 2 meses, así es, ¿verdad? Así es. Y pues bueno, pues la doctora tiene una amplia experiencia, es la doctora Lucy Margaret Matricardi Ortiz, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su especialidad o área principal de desarrollo es la nutrición natural de pequeñas especies. Es diplomada en nutrición clínica por la UNAM. Es máster en alimentación natural y funcional veterinaria. Tiene certificaciones y varias, más de 20 capacitaciones, doctora. Realmente, bueno, es muy amplia su experiencia. Directamente, bueno, voy a nombrar dos. La formulación canina profesional en la Academia de Animales de Compañía y en nutrición canina y felina por la Universidad del Sur de Illinois. Como comentaba, la doctora tiene muchísima experiencia, muchas capacitaciones en esta área y pues bueno,
Muchísimas gracias, doctora. Me gustaría más si usted nos pudiera hacer favor de platicar cuál ha sido su trayectoria y pues adelante podríamos empezar con su charla. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, doctor Caballero, por la presentación. Entonces voy a compartir mi pantalla completa. Perfecto. ¿Se ve muy bien? Sí, ¿verdad? Sí, ya nada más sería ampliar pantalla Ah, ok. completa y listo, doctor. Bueno, entonces me voy a presentar rápidamente y también, digamos, esta plática es como para hacer, bueno, yo también quería enfocarla en mostrar de manera práctica o aplicable qué es lo que vamos a aprender próximamente en el curso. Entonces, bueno, la plática que tengo el día de hoy para ustedes es formulación y balanceo de dietas caseras para perros acorde a NRC. Miren, este tema pues es muy polémico. Ahora a veces las personas creen que absolutamente todas las dietas naturales que vemos son siempre dietas BARF, ¿verdad? Al final el término BARF fue acuñado por el médico veterinario Ian Billinghurst hace, yo les diría, vamos a ver en qué época fue que él acuñó ese término, fue como en los noventas, o sea, fue hace muchísimos, muchísimos años, y esto es un libro de autor, ¿verdad? Digamos, Ian Billinghurst definió y dijo, bueno, ¿qué es una dieta BARF? Va a estar hecha por porcentajes, ¿verdad? Entonces, cuando tú formulas, bueno, cuando tú elaboras una de estas dietas, simplemente calculas con base a un porcentaje cuántos gramos debería consumir un perro, ¿verdad? De alimento, y después determinas qué porcentaje de esa cantidad, de ese gramaje que le vas a proporcionar al perro va a estar compuesto por huesos carnosos, por carne magra, por vísceras y por otros ingredientes, ¿verdad? Pero lo que yo les traigo el día de hoy, de lo que vamos a platicar, no es necesariamente eso, pero quería hacer esta aclaración para hacer esta diferenciación, ¿verdad? Las dietas naturales, o al menos como a mí me gusta elaborarlas, nunca es por porcentaje, sino primero calculamos el requerimiento energético de los individuos, ¿verdad? Eso es lo principal. ¿Cuántas calorías debe gastar ese individuo para mantenerse en buena condición, más bien en condición corporal ideal por día? Bueno, y segundo, determinamos cómo vamos a distribuir todas esas calorías en la dieta de los pacientes. ¿Qué cantidad de proteína vamos a colocar? ¿Qué cantidad de grasa? ¿Qué tipos de grasas son las que van a predominar? ¿Por qué las vamos a elegir de esta manera? ¿Vamos a incluir o no carbohidratos? ¿Por qué los vamos a incluir? ¿Verdad? Bueno, todo esto es súper importante porque ¿cómo tomamos estas decisiones? Principalmente a través de los estudios clínicos de los pacientes. Siempre hay que contar con biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina. Yo siempre le digo a las personas, ¿verdad? Si tú envejeces de un año, si tú fueras un perro, ¿verdad? Te verías 7 años más viejo cada año. Y el desgaste metabólico también es, pero súper, súper fuerte. Entonces, bueno, ya sabemos que ahora se han ajustado bastante esas comparativas entre la edad humana y la de los perros, pero pongámosle en general que fueran 7, ¿verdad? Entonces, para una persona no es lo mismo envejecer a lo largo de 7 años, ¿verdad? Llevar un desgaste progresivo versus, por ejemplo, el caso de perros, en el caso de gatos, no digamos en el caso de hámsters, ¿verdad? O sea, que ellos viven como un año y medio a lo mucho. Entonces, yo lo que les quiero transmitir con esta plática es que siempre, si vamos a hacer una dieta casera, que puede ser cocida, puede ser cruda, hay muchísima polémica en torno a si es cruda. Si ustedes desean hacerla siempre cocida, perfecto, hagámosla siempre cocida, ¿verdad? Lo importante es conocer el lado de cada, o los aspectos de cada tipo de formulación y poder elegir y nunca imponerle pues a las tutoras o a los tutores ningún tipo de fórmula, sea la que a ti te guste, ¿verdad? Sino que la que le está cayendo bien al paciente. He tenido pacientes que no toleran dietas cocidas, así como lo escuchan, ¿verdad? Solo dietas crudas y viceversa. Es más común el caso contrario, por supuesto, ¿verdad? O sea, que los pacientes solo toleren dietas cocidas. Y también, por ejemplo, muchos colegas veterinarios también suelen tener cierta preferencia de formulación, algunos otros les da igual y te dicen, bueno, formúlala como quede mejor para el individuo. Hay algunos casos en los que necesitamos que haya bastante volumen de la ración, ¿verdad? Una dieta cruda tiene muchísimo mayor contenido de líquido. Las proteínas casi siempre se encogen cuando son cocidas, contrario a los carbohidratos que suelen absorber agua, ¿verdad? Entonces son diferentes aspectos que hay que tener en cuenta, pero básicamente, como tomamos las decisiones de cómo formular una dieta, es con base a los estudios de laboratorio de los individuos. Y solo me voy a presentar rápidamente y vamos a ir como directo al hueso, por decir así, ¿verdad? O sea, a lo que vamos a hacer o qué es lo que queremos aprender con este curso. Claro que a lo mejor se requiere bastante profundidad, bastante práctica, bastante detalle. Acá vamos a dar una pequeña introducción y en el curso vamos a tratar de profundizar lo más posible, pero pues ustedes saben, pues al final
como casi cualquier tipo de conocimiento, ahora es algo que requiere práctica, algo que requiere bastante análisis, repetición, repaso, ¿verdad? Pues así es cualquier tipo de conocimiento, lo sabemos. Entonces, bueno, yo soy médica veterinaria, como bien dijo el doctor, me gradué de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tuve 3 premios a la excelencia académica durante la carrera, tengo un máster en alimentación natural y funcional, un diplomado en nutrición, este lo obtuve en la UNAM, una certificación en nutrición canina y felina por la Southern Illinois, y también otra certificación en la Academy of Companion Animal Nutrition. Esas serían como las más importantes. Ahora, eso es lo que yo casi siempre comparto, estos principales puntos. Y tengo al menos unos 8 años formulando dietas naturales para perros y para gatos. Y miren que a través de esos 8 años yo he empleado siempre un programa que se llama Rofeden Nerdy. Se los voy a poner acá en pantalla. Y entonces este programa, ¿verdad? Aquí vemos así se llama, RFN, ¿verdad? Y entonces yo lo he utilizado, les decía, por más de 8 años al inicio, porque fue el programa más bueno, bonito y barato que yo conseguí, porque te cuesta como unos $30 y tienes acceso permanente, ¿verdad? O sea, no es como que pagues una membresía o así. Muchos otros programas que yo revisé tenías que pagar membresías como de 20,000 pesos. Yo decía, esto es completa, o sea, no es sostenible para mí, menos si estaba comenzando. Entonces, pues empecé a emplear este programa, ¿verdad? Con el paso del tiempo se dio la oportunidad y lo traduje al español, ¿verdad? Entonces, bueno, acá tengo la versión en inglés, ¿verdad? Pero hay una versión en español disponible porque dije, bueno, uno de los grandes dilemas de las dietas naturales es siempre, que está desbalanceada, que no tiene todos los nutrientes esenciales y la verdad es que es completamente cierto, ¿verdad? Vamos a analizar también quién define qué es una dieta completa y balanceada, en qué cantidades deben estar estos nutrientes, o sea, quién lo dice, ¿verdad? Y entonces yo siempre he preferido hacer dietas así completas, aunque inicialmente cuando quería cambiar de alimentación a mis perritos, ¿verdad? Les di una dieta, leí el libro de Ian Billinghurst, ¿verdad? Y les comencé a dar una dieta BARF. Pero mi perro, el labrador, nunca ganaba, o sea, nunca estaba en condición corporal ideal. Siempre estaba súper, súper delgado. Yo decía, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que tengo que modificar? También, por ejemplo, la piel no estaba en buena condición, ¿verdad? No se miraba súper brillosa. Él es muy negro y le súper brilla el pelo ahora, pero pues ya les voy a contar, ¿verdad? Y también mi perrita, cuando yo recién la recogí, tenía incrementos de ALT. Es muy común, ¿verdad? En estas razas que es como mix de chihuahueña, presentar hepatitis crónica. Y entonces yo dije, bueno, ¿será que es porque está desnutrida? En fin. Y finalmente, pues determinamos que no, definitivamente una dieta alta en proteína para ella no iba a ser benéfica. Entonces, a través de todo esto fue que finalmente yo dije, no, o sea, no es tan sencillo como simplemente formular por porcentaje, o bueno, elaborar una dieta por porcentajes, ¿verdad? Entonces fue que encontré este programa. Entonces, pues acá el objetivo final, o bueno, ese es el que yo más recomiendo, por supuesto, ustedes son libres de comprar el que gusten, ¿verdad? El precio que elijan, de la persona que elijan. A mí me gusta este porque yo sé que la persona que lo creó, miren, podemos encontrar muchos programas, pero puede ser que algunos que veamos no estén calculados bien los requerimientos, porque la base de todo buen programa no es todos los datos que te muestra, todas las gráficas que te pone, distribuciones, esto, lo otro. Mucha gente lo puede tener y se ve bonito y se ve impactante, pero el mero corazón de un programa de formulación es que los requerimientos nutricionales de los pacientes estén bien calculados. Y fíjense que muy pocas personas realmente comprenden, por ejemplo, no sé si ustedes comprenderán también, yo la verdad es que no lo comprendía. Con el paso del tiempo es que he ido encontrando esta información. De hecho, si ustedes buscan como el principal referente de nutrición de veterinaria es el Small Animal Clinical Nutrition, que de hecho lo estoy usando acá de base para sostener la computadora. Pero entonces, bueno, también tenemos el libro de la NRC, ¿verdad? Que es la que dicta los requerimientos. Pero yo como veterinaria, ¿verdad? Cuando tomaba este libro, a veces bueno, siempre, desde el inicio me costaba muchísimo interpretar las tablas que tenemos acá, porque vamos a ver, las voy a poner también en la presentación. Aquí no se ve nada, ya vi que se ve súper blanco. Pero básicamente tenemos varias columnas en las que hay distintos requerimientos, o por ejemplo, a veces alguien te dice, no, es que yo prefiero formular con AFCO, no, yo prefiero formular con FEDIAF. Y a veces la gente ni siquiera entiende, ¿verdad? O sea, a veces creen que lo están diciendo como que hubiera superioridad nutricional en formular con alguno u otro estándar, cuando la verdad lo mejor para dietas caseras es emplear el NRC porque sus requerimientos están basados en ingredientes que tienen mayor biodisponibilidad versus que suelen ser los de dietas caseras, versus por ejemplo AFCO que se utiliza en Estados Unidos, este está más basado, o sea, lo que AFCO y FEDIA fueron haciendo
fue principalmente revisar los requerimientos de NRC, que vamos a ver pues de dónde proviene, y decir, bueno, ¿sabes qué? Tú utilizas, como quien dice, para establecer tus requerimientos proteicos, por ejemplo, utilizaste albúmina de huevo. Yo en realidad casi no voy a utilizar albúmina de huevo. Mis principales fuentes de proteína probablemente sea la proteína aportada por los carbohidratos, porque sí, muchos carbohidratos tienen también un aporte proteico significativo. O incluso vemos cuando leemos las etiquetas de los alimentos, también pensé si les incluía una parte de leer las etiquetas de los alimentos, pero dije no, ya las personas que están interesadas en este tema probablemente ya vengan directo a conocer cómo formular dietas naturales. Entonces, pero cuando vemos las etiquetas de los alimentos, vemos que a veces utilizan, por ejemplo, gluten de trigo, que es la porción proteica pues, del trigo. También, por ejemplo, utilizan aislado de proteína de papa y en fin, o sea, utilizan como diferentes aislados proteicos, pero que muy probablemente no tengan como tanta digestibilidad como por ejemplo los ingredientes de origen animal. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay muchos mitos en torno a la alimentación natural, hay algunos que son 100% reales, comprobado. Ahora, por ejemplo, hay gente que dice, ay, es que las heces tienen menor tamaño. Pero es que eso no tiene nada que ver con la digestibilidad, tiene todo que ver. Mientras mayor digestibilidad tiene un alimento, menor cantidad de residuos llegan al colon y forman las heces, ¿verdad? Por ejemplo, también, es que las heces tienen mejor o disminuye la cantidad de aromas tan fuertes. Eso también es cierto, también está demostrado. Ahora, mientras mayor digestibilidad hay de un alimento, menor cantidad de compuestos putrefactivos llegan al colon y generan mal olor. Incluso hay varios estudios que hablan acerca de los niveles de inclusión de fibra para disminuir el olor de las heces. Por supuesto, pues siempre huelen a defecación, ¿verdad? ¿Qué más van a oler si esos son? Pero sí disminuye el aroma y el puntaje en la escala de Bristol, ¿verdad? Todo esto que les comento, pues hay diferentes estudios, ya los vamos a ir viendo probablemente, pero bueno, solo les quería comentar que lo principal, pues es que un programa tenga una sólida comprensión de los requerimientos nutricionales de manera que acá te los exprese apropiadamente de acuerdo a lo que necesita tu paciente. Porque tú, por ejemplo, puede ser que el programa ni siquiera esté como bien hecho y entonces tú estás viendo, la casilla está en verde, todo está bien, perfecto, entonces mi dieta está bien. Pero si esto de base no está bien calculado, es imposible que lleguemos a una dieta apropiada. Bueno, también hay otras personas que dicen, pero es que lo que pasa es que está siendo calculado por estimaciones de bases nutricionales. Sí, vieras que esa es otra manera en la cual, o a través de la cual se pueden aprobar diferentes tipos de alimentos para perros a través del método del cálculo. Está el método del análisis proximal, ¿verdad? Que pues es en laboratorio, todos ya sabemos, el análisis químico proximal. Y también está el método del cálculo, es decir, basarte en diferentes tablas nutricionales para poder estimar el contenido nutricional medio. Y también estaría otro, sería el de las pruebas de alimentación, ¿verdad? Simplemente que funcione, ¿verdad? En los perros, que no genere algunas alteraciones laboratoriales por un tiempo realmente bastante corto y con un grupo de perros también bastante reducido y que te permite retirar de la prueba hasta un porcentaje bastante alto de perritos, ¿verdad? Eso no vamos a ahondar ahorita en esto, pero a lo que voy es que el método del cálculo sí llega a ser uno de los métodos aprobados para poder validar un alimento como completo y balanceado. Bueno, entonces acá la ventaja de utilizar ese tipo de programas es que ustedes no están limitados a, por ejemplo, miren, a mí exclusivamente me dan perros enfermos, para perros con patologías, ¿verdad? No, casi nunca tengo pacientes que estén sanos y que me digan, mire, yo quiero cambiar de alimentación. O bueno, sí, pero serán como tal vez les diré un 10% de los casos, ¿verdad? Y son como pues los más sencillos, definitivamente. Pero la mayor parte de mis pacientes pues tienen patologías y múltiples. Entonces también para esto les sirve la alimentación natural porque ustedes pueden formular teniendo en cuenta los factores nutricionales clave para estas patologías. Algo importante a saber es que todas las patologías tienen como sus lineamientos a través de los cuales debe formularse la dieta. Por ejemplo, si tu paciente tiene urolitiasis de estruvita, entonces te dicen, bueno, mira, revisas el Small Animal Clinical Nutrition, que de hecho si ustedes, vamos a ver, Mark Morris, uy, Mark Morris, si ustedes se meten al Mark Morris Institute, ¿verdad? Que es donde se encuentra alojado este libro que fue patrocinado por Hills, que es otra cosa también, ¿verdad? La mayor parte de nuestros libros
de nutrición veterinaria han sido patrocinados por casas comerciales, pero la verdad hay muchísima información de utilidad. Ese es otro mito, ¿verdad? El rubro o los colegas del área de la alimentación natural siempre dicen es que no sirve esta información porque fue generada por croquetas, entonces no es objetiva y etcétera. Pero miren, a mí me ha funcionado muchísimo, ¿verdad? A mí me ha funcionado muchísimo la información del libro del Small Animal Clinical Nutrition. Yo baso mis formulaciones para patologías en lo que dice este libro. También en lineamientos que me encuentro en diferentes artículos, ¿verdad? Y voy como unificando y voy generando como mis factores nutricionales clave de acuerdo a lo que voy encontrando en distintos libros. Y también es importante saber, bueno, miren, acá tienen las publicaciones, ¿verdad? Aquí pueden descargar todos los capítulos del Small Animal Clinical Nutrition si no compran el libro, ¿verdad? Yo lo compré de segunda mano en Amazon y entonces pues lo tengo así, ¿verdad? Pero también acá lo pueden descargar. Y bueno, pero entonces la ventaja que tenemos para pacientes que tienen múltiples patologías es que podemos tomar en cuenta, por ejemplo, si tiene enfermedad hepatobiliar, si tiene urolitiasis de estruvita, si tiene reacción adversa a los alimentos, si tiene sobrepeso, o sea, podemos conjuntar todos los factores nutricionales clave de las patologías que están aquejando a nuestros pacientes y crear una receta especial para ellos. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar un ejemplo de esta perrita. Ese es un menú que hice para una pacientita. Acá, miren, yo lo que he terminado colocando en los menús a lo largo del tiempo, ustedes ven acá que tiene 41 páginas, ¿verdad? Pero la verdad es que les hago también videos a las personas para que sepan cómo elaborar la dieta de sus perritos. Y al inicio, siempre, siempre, como yo les decía, comencé hace unos 8 años, la gente estaba incluso más cerrada a estos temas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me preguntaban, ¿pero por qué? O sea, no puedo creer que es que yo he escuchado que no se puede agregar tal ingrediente, yo he escuchado que el nivel de grasa debe ser reducido. O yo he leído que tal cosa, siempre, ¿verdad? Siempre había como mil y un mitos en torno a esto. Entonces yo voy colocando los factores nutricionales clave, voy describiendo por qué es importante para la patología en concreto, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, contrasto el, digamos, lo solicitado, por ejemplo, para sedimento en vesícula biliar, colestasis, em, colelitiasis, por ejemplo, ¿verdad? En fin, coloco acá el factor nutricional, digamos, la patología, ¿verdad? Y acá el factor nutricional clave. Entonces, este es el solicitado y este es el que se encuentra en la receta del paciente. Entonces, para llegar a esto hay que hacer varios cálculos. Lastimosamente, el Small Animal Clinical Nutrition, sabiendo, ¿verdad? Que esa es información clave para poder contrastar y poder llevar a una base comparable. ¿Por qué a una base comparable? Porque la mayor parte de... de factores nutricionales clave del Small Animal Clinical Nutrition están expresados para una dieta que contiene 4.000 kilocalorías por kilo de alimento. Pero entonces tú dices, bueno, pero, y por ejemplo, acá mi receta tiene 4.34 kilocalorías por gramo, que serían 4.340 kilocalorías por kilo. O sea, tiene, casi todas las dietas caseras tienen más calorías que un alimento comercial, casi siempre. Entonces, ¿cómo puedo yo asegurarle a la paciente que se están cubriendo estos requerimientos? ¿Y para qué me sirve? Porque todo esto yo lo pongo como un punto de partida, ¿verdad? A partir del cual debe responder el individuo para que sea un punto de partida objetivo. Si el individuo no responde con estos niveles, por ejemplo, he tenido perritos que tienen urolitiasis, ¿verdad? Yo restringo el fósforo y el magnesio al nivel solicitado en el libro, pero algunos todavía, por supuesto, siempre hay mejora, ¿verdad? O sea, a lo mejor tenía más 3 cruces y ahora aparecen escasos, pero hay individuos que requieren incluso más restricción, pero al menos tengo un punto objetivo desde el cual comencé, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, acá tenemos la dieta. Aquí les pongo los suplementos, qué presentación, les pongo el ingrediente que vamos a emplear. Por ejemplo, esta es una dieta cocida, ¿verdad? Entonces les pongo pesar en cocido, gramos, ¿verdad? Aquí está la cantidad diaria, la cantidad semanal cruda, es decir, cuánto por día debe comer el perrito de pechuga de pollo, cuánto por semana es lo que va a ingerir y cuánto, porque esa es una dieta cocida, entonces cuánto debes comprar tú en crudo, ¿verdad? Son como diferentes aspectos, ¿verdad? Que ustedes pueden ir colocando más adelante, según lo que a ustedes les parezca relevante colocar en sus menús, ¿verdad? Yo mientras más detallado lo coloco, menor cantidad de dudas he tenido al final. Muchas veces las personas me dicen, no sabes qué, fíjate que no tengo ninguna, ya lo comprendí, vi el video, escuché los audios, leí todo el documento, porque la gente, eso es algo importante de transmitir de esto. También es otro mito. A veces las personas o varios colegas veterinarios para como evitar que las personas
consuman ese tipo de ingredientes dicen, no, es que la gente nunca lo va a hacer. O sea, ¿quién se va a dedicar a eso? Yo tengo un montón de tutoras y de tutores que lo hacen, que son súper dedicadas. O sea, la mayor parte de personas que van a solicitar uno de estos servicios son personas que tienen como otro, tal vez otro nivel de conciencia con sus perritos, ¿verdad? La mayor parte, siempre habla más de algún desubicado o desubicada, pero supongo que eso le pasa absolutamente a las personas en todas las ramas, ¿verdad? Pero la mayor parte de personas que se preocupan más allá de la nutrición de su perrito o de su gatito con croquetas son personas que realmente van a cumplir. O sea, yo les pongo varios suplementos porque en varios casos hay múltiples agujeros nutricionales. No quiere decir que toda la dieta esté, todos los nutrientes esenciales a pura punta de suplemento, no. Pero sí llegan a quedar varios agujeros nutricionales y en la mayor parte de los casos coloco varios suplementos, pero no quiere decir que todo ese nutriente esencial, la mayor parte de ese nutriente esencial está siendo cubierto por la dieta y un pequeño porcentaje, pues, por el suplemento, ¿verdad? Pero la gente, la verdad, súper, súper dedicada. Bueno, entonces vamos a platicar. Aquí yo tengo una presentación hecha para el curso, pero pues les voy a ir dando como unos brochazos de lo que yo considero relevante para que ustedes tengan una introducción a las dietas naturales. Entonces, bueno, tenemos nutrientes esenciales y no esenciales. No quiere decir que absolutamente que un nutriente, que un alimento, hay que definir que los alimentos son vehículos para los nutrientes. ¿Qué quiere decir? O sea, son como carritos, ¿verdad? Por ejemplo, un perro no necesita que haya cierta cantidad de gluten de trigo en su dieta, no necesita que haya cierta cantidad de pechuga de pollo en su dieta. Lo que necesita es cierta cantidad de proteína, eso sí es lo esencial, y cierta cantidad de aminoácidos en cantidades totales, ¿verdad? Entonces, por eso puede utilizarse el gluten en la dieta de un perro para cubrir su requerimiento proteico o puede usarse el pollo, puede usarse cualquiera de los dos, porque el perro lo que necesita es cubrir nutrientes y no ingredientes. Por eso es que las dietas BARF no son apropiadas porque se basan en cubrir ciertos ingredientes y no en satisfacer nutrientes. Y la verdad es que casi todas las dietas actualmente las dietas que yo he encontrado, por ejemplo, yo también me dedico mucho a balancear dietas comerciales. Entiéndase, por ejemplo, alguien tiene una marca de alimento y me dice, ah, mira, fíjate que yo quiero vender el alimento. Ese es otro tema, ¿verdad? Es otro tema también con otra teoría distinta a esta, pero es importante saber balancear un alimento de manera que cuando tú lo dosifiques en la cantidad que diga el empaque, el peso del perro o el perro al que está destinado, ¿verdad? Esa cantidad de alimento cubra no solo sus requerimientos de calorías, sino sus requerimientos de nutrientes esenciales, ¿verdad? Bueno, pero un alimento no puede ser juzgado exclusivamente solo por la satisfacción de los requerimientos esenciales. Un alimento es muchísimo más que eso. De esa cuenta que si yo les digo a ustedes, por ejemplo, mira, no sé para qué te estás matando todos los días en comer diferentes frutas, diferentes verduras, que diferentes tipos de carnes y etcétera. ¿Por qué lo haces? O sea, mejor solo consume. Yo te voy a dar una tortilla, ¿verdad? Yo le voy a poner todos los nutrientes esenciales que están marcados para humanos que de hecho, miren, también hay un programa que se llama Eat Like Your Pet, ¿verdad? O sea, come como tu perro, ¿verdad? Entonces, yo también lo utilizo para balancear mi dieta. Claro que no lo hago como quien dice súper estricto, ¿verdad? Sino pongo como en lineamientos generales lo que yo voy a consumir, pero hay algunas cosas que sí consumo diario. Por ejemplo, me pongo cierta cantidad de frutas y las voy variando, cierta cantidad de vegetales y así, ¿verdad? Pero sí me he dado cuenta de varios agujeros nutricionales que hay en las dietas humanas, porque está esto muy interesante, es que vieran yo el gran cambio que he visto en mis perros, o sea, la verdad es que no pasaron mucho tiempo consumiendo alimento dieta BARF, ¿verdad? Cuando yo lo hice con el libro, a lo mucho habremos pasado como unos 6 meses, porque si es que no puede ser, el pelo de mi perro se ve feo, ¿verdad? Y es muy común en los labradores que tengan dermatosis por deficiencia de zinc, que es uno de los agujeros nutricionales de las dietas BARF, ¿verdad? Pero bueno, entonces, por ejemplo, en esta dieta me he notado también que, por ejemplo, el calcio casi siempre suele estar deficiente en las dietas humanas. Esta dieta yo se la paso también a una amiga nutrióloga, ¿verdad? Pero ya ven que los nutriólogos humanos solo balancean por macronutrientes, no por micro. Entonces yo le digo, ¿no será que esta deficiencia de calcio a largo plazo y que en humanos no se calcula la relación calcio-fósforo también provoca descalcificaciones a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y la osteoporosis que padece muchísima gente. Acá desconocemos, ¿verdad? Porque pues no es mi área alimentación humana, pero sí me he encargado pues de cubrir los nutrientes esenciales. Acá no he colocado algunos suplementos que sí tomo, ¿verdad? También tomo, por ejemplo, vitaminas del complejo B, vitamina C, algunas cositas, ¿verdad? Pero es también interesante. Vamos a ver qué nos dice en un futuro.
Pero bueno, entonces lo que les decía es que ¿para qué hay personas que, imagínense que yo les dijera eso, ¿verdad? ¿Para qué comes variado? Yo te puedo dar una tortilla que tenga todos los nutrientes esenciales que vemos, que lo sacamos de ver en la tabla, y simplemente, o sea, te quitas la pena de estar de estar preparando tu comida, de estar agregando diferentes, que tomatito, que cebolla, etcétera. ¿Tú pensarías que es igualmente sano a consumir una dieta variada? Claro que no lo es. ¿Por qué? Porque no todo es nutrientes esenciales. Hay muchos nutrientes que no están marcados como esenciales, que L-carnitina, taurina, ácido alfa-lipoico, quercitina, flavonoides, hay una cantidad pero infinita, ¿verdad? Que no están marcados como esenciales, pero tienen efectos benéficos dentro del organismo. Entonces, es importante que una dieta para perros y para gatos cubra como mínimo, o sea, si lo pensáramos como una escalera, el peldaño mínimo es que las dietas sean completas y balanceadas. Eso es lo primero. Si es una dieta natural, pero no está completa y balanceada, no va a poderse aprovechar todos los efectos realmente benéficos, porque va a haber deficiencias nutricionales, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a platicar aquí. Que la nutrición ha funcionado por más de 100 años bajo el paradigma de la esencialidad, el cual sostiene que los nutrientes son esenciales para prevenir enfermedades de manera muy específica. Entiéndase, si un nutriente no se ha comprobado que genere un síndrome clínico clásico, como por ejemplo beriberi o escorbuto, entonces ese nutriente no se marca como esencial, pero a menos que haya sido demostrado que ante su ausencia, entonces se desarrolla cierta cantidad de signos concretos que ya conforman pues todo un cuadro clínico concreto, entonces el nutriente no es esencial, pero no quiere decir que no ejerza muchísimas funciones benéficas dentro del organismo. Pero bueno, y vemos que en la prepublicación del 2003 del NRC, aunque este me parece, no estoy mal, creo que es del 2006, pero bueno, ya lo revisamos más adelante, aquí no vi el numerito rápido. Pero digamos que en la prepublicación del 2003 del NRC, desde 1986, porque no se había actualizado desde 1986, por primera vez se clasificó a los omega 3 como ácidos grasos esenciales. Imagínense, bueno, a lo mejor a ustedes no les impacta tanto el efecto de los omega 3, pero la verdad es que son súper potentísimos. Probablemente, y en todas las patologías siempre están recomendados. Probablemente en la próxima publicación el ácido alfa-lipoico, L-carnitina y taurina, por ejemplo, en el caso de perros, ¿verdad? Sabemos que para gatos es esencial, sean considerados como esenciales. O sea, hay muchas cosas en las cuales la nutrición va variando, va actualizando, va modificando. Y tenemos que saber que todo, casi todo a diario, todos los tejidos requieren todos los nutrientes. No es como que, o sea, tú le das algo al cuerpo y el cuerpo nunca te va a dejar morir. Hay gente que dice, pero si mi perro come pollo y arroz y está re bien, ¿verdad? O sea, el cuerpo nunca, si fuera tan frágil de un día a otro que le falte un nutriente, ya se murió, ¿verdad? Pero no es así. El cuerpo lo que hace es priorizar. Digamos, cuando tú le das una dieta deficiente, por ejemplo, digamos que fuera un gato, ¿verdad? Y solo está consumiendo una dieta deficiente en taurina, y dice, bueno, vamos a ver qué tejido lo necesita de manera, pero urgente para poder seguir funcionando. Entonces, probablemente lo manda al corazón, pero eventualmente puede ser que los ojitos tengan un problema o tal vez viceversa, ¿verdad? Que se desarrolle cardiomiopatía dilatada, no sabemos, pero el cuerpo lo que hace es tratar de mantenerte a toda costa vivo, ¿verdad? Es lo que se le denomina la teoría de la priorización. Trata de que tú sigas vivo a costa de lo que sea, y con el tiempo pues las carencias nutricionales se van notando, ¿verdad? A lo mejor no son tan evidentes como yo les comentaba en el caso de mi perro, puede ser muchos perros que se vean súper bien. De hecho vi una publicación muy interesante de una persona que ella también es nutricionista y ella está en Canadá. Entonces ella ponía la foto de su perrita y decía, yo antes también formulaba por porcentajes. Creo que casi todas las personas que ahora hacemos esto, en algún punto hemos hecho dietas con porcentajes. Y entonces ella mostraba el crecimiento del pelaje de la perrita y decía, yo creía que mi perrita tenía un pelo suficientemente bueno, brilloso, suave, en bastante cantidad. No, hombre, cuando cambié y formulé mi dieta, o sea, asegurándome de cubrir todos los micronutrientes, le salió una cantidad de pelo bien extrema. Su cuenta se llama Spot on Canine Nutrition, ¿verdad? También está muy, muy interesante, me gustó mucho. Y yo también noté la diferencia, pero inmediato, porque no todos los nutrientes son así. Algunos probablemente ni siquiera lo notes, ¿verdad? O sea, a simple vista, pero a nivel celular, obviamente, pues los tejidos detectan en la mayor concentración. Pero, por ejemplo, el zinc sí lo es. Casi siempre cuando da zinc, la mejora es, ay, yo les diré como máximo en una semana. Es bien drástico. Ahora empiezan a comer
al alimento con adecuados niveles de zinc y el pelaje cambia, pero súper, súper rápido. Hay muchos otros ingredientes involucrados, selenio, cobre, vitamina A, vitamina E, muchos otros, ¿verdad? Pero el contenido proteico también es súper importante. Yo he visto muchos, he tenido muchos pacientes que cambia drásticamente. De hecho, tengo un video justamente en mis redes sociales de un paciente pubcito que cambió su coloración, está súper oscuro con la dieta natural, porque el contenido de fenilalanina y tirosina puede afectar la coloración del pelaje, ¿verdad? Eso también me ha pasado en gatitos, bueno, en fin, ha pasado en muchos otros casos, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes dictan los requerimientos nutricionales de perros y gatos? Es la NRC. Y entonces, esta es una organización privada sin fines de lucro que recopila y evalúa investigación realizada por otros. Entonces, ellos lo que hacen es decir, bueno, miren, tenemos este problema, ¿sabes qué? O sea, por ejemplo, cuando se empezó a formular los alimentos secos para gatos o los piensos, las croquetas, las bolitas, ¿verdad? Como se ha llamado, muchos gatos desarrollaron cardiomiopatía dilatada y entonces decían, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que el gato estaba comiendo antes? Ya sean los ratones que son, miren, eso es increíble también. A veces pareciera que la gente se inventa las cosas y dicen, no, es que la presa es, o sea, el contenido nutricional de la presa es o debe guiarnos acerca del contenido nutricional o el perfil nutricional actual. Y la gente se ríe, ay, pero fueron domesticados hace mucho y esto y lo otro. Miren, nos falta leer un poco, porque eso lo dice hasta el libro de la NRC, dice que hay una alta correlación entre la dieta evolutiva de la especie y los requerimientos nutricionales actuales. Pero eso también me parece súper interesante. Incluso el Small Animal Clinical Nutrition en la sección de nutrición de felinos analiza la composición nutricional de las ratas, ¿verdad? De los ratones y lo usa también bastante como lineamientos para ciertos requerimientos nutricionales. Y de hecho, también he leído varios estudios donde se determina la concentración nutricional, la concentración, perdón, de vitamina D en ratones y se comprueba cómo los gatos simplemente han tenido cero presión evolutiva para poder desarrollar rutas metabólicas alternas para síntesis de nutrientes esenciales, como sí la han tenido los perros, ¿verdad? Por eso los gatos son llamados carnívoros estrictos, mientras los perros son llamados omnívoros. También con esto, miren, hay un debate que la gente se arranca el pelo por esto, ¿verdad? Que no son omnívoros, que los perros son carnívoros. Bueno, son omnívoros con tendencias carnívoras y entre otras cosas. Pero realmente, ¿qué define que seas omnívoro o que seas carnívoro estricto? Básicamente que puedes derivar nutrientes esenciales de plantas. Eso es principalmente. Los gatos no pueden hacerlo, mientras los perros sí, ¿verdad? Bueno, entonces, digamos, ¿se identifica algún problema o se identifica alguna necesidad de... Esperen un momentito. Bueno, entonces se identifica alguna necesidad nutricional de alguna concentración de nutrientes, ¿verdad? Y entonces este comité genera como distintos, no, perdón, el NRC genera como distintos comités y va resolviendo diferentes problemas y necesidades para poder tomar decisiones basadas en ciencia. Y eso lo hacen un montón de otros aspectos, la NRC, pero pues este es de específico de perros y de gatos, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, vamos a analizar por qué a los gatos les ha estado pasando tanto este problema de la cardiomiopatía dilatada. Se asigna un comité específico, se revisan estudios, no es que ellos los generen como tal. Prácticamente el libro de la NRC es como un gran review, ¿verdad? Acerca de, bueno, ¿quién sabe cuál es la concentración de potasio que necesitan los gatos? Vamos a ver, yo encontré esto, y así es como se van generando los requerimientos nutricionales. Por ejemplo, cuando ustedes van a ver las tablas, tenemos requerimientos mínimos, consumo adecuado, ingesta recomendada, límite máximo seguro. Todo esto tal vez suena un poco técnico, un poco aburrido de aprender, pero miren, todo esto los va a salvar. ¿Por qué? Yo he escuchado una cantidad infinita de cosas también. A veces la gente dice, no, es que el selenio es tóxico para perros y gatos. No lo es, ¿verdad? El selenio puede darse en cantidades o concentraciones muchísimo más elevadas, al menos proporcionalmente con relación al requerimiento, versus especies mayores, ¿verdad? Pero como a veces oímos eso, la intoxicación por selenio en ganado, entonces creemos que también en perros y gatos es así. Realmente en perros y gatos el selenio puede y debe incrementarse. De hecho, ¿cómo se llama? Este libro, el Small Animal Clinical Nutrition, lo incrementa para prevención de cáncer, especialmente. También se incrementa en pacientes hipotiroideos, ¿verdad? Pero para ello, para que ustedes puedan tomar decisiones basadas en ciencia, tienen que saber estos datos, ¿verdad? Porque dicen, bueno, ¿hasta qué nivel puedo yo incrementarlo sin que llegue a ser tóxico, sin que interfiera con la absorción de otros nutrientes?
Y entonces, pues acá surgen diferentes definiciones, como por ejemplo, requerimiento mínimo, ¿verdad? Consumo adecuado. Ingesta recomendada, este es el que emplea el programa de Rofedeck Nerdy para establecer los requerimientos, pero esta es la cantidad de un nutriente que soporta determinada etapa de vida e incluye un factor de ajuste para tomar en cuenta la biodisponibilidad de los nutrientes. O sea, es el consumo adecuado, pero con un factor de ajuste. Y luego este límite máximo seguro. Este es otro clásico que la verdad siempre me viene salvando, porque muchos colegas veterinarios me dicen, ¿y la intoxicación por vitamina A qué? ¿Verdad? ¿Y la intoxicación por hierro? Bueno, los perros tienen un safe upper limit o límite máximo seguro de inclusión de vitamina A elevadísimo. Ellos son capaces de excretar ésteres de retinil en la orina. Ellos son pero súper resistentes a la intoxicación por vitamina A menos que tú hagas una dieta que sea exclusivamente hígado, puedes generar toxicidad, pero la verdad es que difícilmente eso a ningún profesional le va a pasar. Lo dudo, alguien que se haya formado, ¿verdad? Que haga una dieta que sea exclusivamente basada en hígado, es una locura. Pero a menos que hagas eso, no hay probabilidad de intoxicar a un perro. Bueno, sí habría probabilidad también, por ejemplo, si te la pasas dando una cantidad exagerada de premios, por ejemplo, el hígado que tiene mayor concentración de vitamina A, si no estoy mal, creo que es el de pollo. No estoy muy segura si el de cerdo o el de pollo, pero uno de esos dos no es el hígado de res el que tiene mayor concentración, sino una de estas otras especies. Podría ser que por ahí también lo generaras, pero por eso yo siempre en los documentos, en las recetas, en los menús, les coloco una sección de los premios y siempre calculo que no exceda el 10% de la cantidad de calorías que debe consumir, que ya consume ese individuo, porque también a veces eso falla o sea, eso termina de dañar varios planes de alimentación, porque por ejemplo es un paciente renal, la gente dice, ya estoy siguiendo la dieta al pie, pero le estoy dando un montón de premios proteicos, le estoy dando probaditas de yogurt, entonces hay que definirle, no, yo lo que a mí me ha funcionado bastante, ¿verdad? Es no decirle a la gente no, sino darle opciones, ¿verdad? O ponerle límites en cuanto a las cantidades que puede incluir de diferentes cosas. Y ya con eso quedamos en el lado muy, muy seguro de las cosas y las personas no cometen estos errores graves, ¿verdad? Em, Vamos a ver, a veces también las personas creen que en las dietas naturales siempre todos los nutrientes son más biodisponibles. No siempre, ¿verdad? Depende del nutriente en concreto. Por ejemplo, acá y también de la forma química en la cual está presentado, porque casi siempre los que están unidos a aminoácidos, entiéndase aminoquelados, ¿verdad? O diferentes moléculas orgánicas, son más biodisponibles que, por ejemplo, los óxidos o los carbonatos, ¿verdad? Pero de nuevo, depende del tipo de nutriente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que en el calcio, tiene una biodisponibilidad de 15% en plantas, 30% en leche y 90% en citrato de calcio, ¿verdad? Entonces, no necesariamente, ay, ya todo el calcio va a ser absorbido solo porque es natural, ¿verdad? Eso también es interesante saber. Y, por ejemplo, el hierro, miren, eso es lo que más me gusta siempre recalcar, porque, por ejemplo, en la hoja de Rofedeck Nerdy hay muchos otros programas que no te dan eso, ¿verdad? Por ejemplo, acá en esta hoja, tú puedes, vamos a ver si quito esto. em, en la hoja de cálculo de Rofedeck Nerdy, tú puedes modificar. Bueno, es que esta es la de humanos, pero sí, aquí es donde tengo la de perros. Esperen. Acá en la de perros tú puedes modificar la biodisponibilidad de todos los nutrientes dependiendo del contenido de carbohidratos que hayas agregado, porque eso afecta, o sea, al final sí hay ciertos antinutrientes que pueden afectar la biodisponibilidad de otros. De hecho, hay una secuencia en la cual tú debes formular para poder asegurarte que estás priorizando los ingredientes de origen animal que en general tienen mayor biodisponibilidad que los ingredientes de origen vegetal. Entonces, por ejemplo, acá cuando creas el perfil de la mascota, tú puedes determinar y siempre, siempre el hierro se deja en cero, porque acá está la biodisponibilidad de carbohidratos cocidos y acá la biodisponibilidad de otras plantas, ¿verdad? Entonces siempre esto hay que dejarlo en cero porque el hierro no hemo, o sea, el hierro proveniente de plantas, casi siempre tiene cero biodisponibilidad. Entonces está la gente diciéndote, ay, mi perro tiene anemia. Bueno, primero, si la anemia pues es de origen inflamatorio, ¿verdad? Entonces, definitivamente no va a responder. O sea, la única manera en la que un perro pueda responder, un perro que tenga anemia,
pueda responder al incremento en la concentración de hierro en su dieta es porque sea alguna anemia ferropénica, ¿verdad? Si es alguna anemia de origen inflamatorio o es alguna anemia por secundaria a enfermedad renal, pues por más que atasques de hierro tu dieta, no va a haber mayor cambio. Pero bueno, de todos modos es importante saber que por más que te digan, "Es que la espinaca tiene mucho hierro", no está biodisponible. La mayor biodisponibilidad de hierro, por acá lo vemos, ¿verdad? En animales, 23%, casi nula en plantas, 3%. Y porque casi siempre suele haber bastante contenido de fitatos, oxalatos, también el exceso de fibra puede limitar la absorción de hierro. Y también en los pacientes, perdón, en los suplementos también suele haber una apropiada biodisponibilidad de hierro, pero principalmente en el tejido de origen animal, ¿verdad? Y vamos a ver bueno, acá les quería compartir también algo súper, súper importante que tenemos que comprender como veterinarias o veterinarios es la expresión de los requerimientos. Yo sé que todo esto, a lo mejor cuando estamos, tal vez si somos zootecnistas, si hay personas acá zootecnistas, les sea más fácil comprenderlo, pero al menos en veterinaria, yo llevé 2 semestres de nutrición y lo más que vimos era casi siempre patologías nutricionalmente responsivas, ¿verdad? Pero cuando veíamos el tratamiento para diferentes patologías de perros era siempre croqueta, ¿verdad? O sea, aquí está, ya la croqueta, dosifícalo, etcétera. Creo que puede ser bastante viable en muchísimos casos, pero lo complejo en algunos es que no siempre te puede cubrir si hay múltiples patologías en los individuos. Y también otro detalle, puede resolver el problema puntual, pero probablemente por el alto contenido de carbohidratos tan excesivo realmente en la mayor parte de casos no es que genere salud global, ¿verdad? Bueno, de todos modos hay varios casos en los que yo también he recurrido a ellas. Vieran que hay perros tan selectivos que todos los palatantes, aromatizantes y etcétera que se agregan a las croquetas me ayudan, ¿verdad? A que lo terminen de consumir. A veces, por ejemplo, compro un poquito de croquetita, la muelo y se la espolvoreo, ¿verdad? O sea, o por ejemplo, pacientes renales, ¿verdad? Que tienen bastante disminución en el apetito por las náuseas que genera el acúmulo de toxinas urémicas. Yo lo que hago a veces también es comprar múltiples latitas de diferentes marcas, las congelamos, o sea, las hacemos en porciones chiquitas, las congelamos y le vamos sacando una diferente por día para irle dando un saborcito distinto, ¿verdad? Al alimento hay estrategias, ¿verdad? Pero los requerimientos, esto es algo clave que como veterinarios o veterinarias tenemos que comprender, ¿verdad? Que los requerimientos pueden expresarse por peso metabólico, energía metabolizable, materia seca, porcentaje sobre el acceso recomendado. Entonces yo me he metido a bastantes capacitaciones y siempre, si bien es cierto, si tocábamos temas de patologías, te lo decían, bueno, tiene que tener el alimento 30% en base de materia seca o tal cantidad de kilocalorías, perdón, tal cantidad de gramos de proteína por cada 1000 kilocalorías. Y yo, excelente, bueno, re buena la información, pero ¿y eso luego cómo lo aplico? ¿Verdad? O sea, ¿cómo lo extrapolo a las dietas naturales que yo hago? Y esto es como quien dice el core o el núcleo de, de lo que creo más importante para poder llevar a una base comparable la concentración de nutrientes de tu receta versus la que está solicitada en los diferentes lineamientos clínicos. Esto es súper importante aprender a hacerlo, ¿verdad? De hecho, creo que ya va a salir, bueno, a lo mejor no, ya lo vienen diciendo desde hace como unos 2 años, que va a salir una hoja especial de cálculo de Rofeden Nerdy, la que les decía que yo utilizo, en la que ya te va a colocar o te va a expresar la concentración de los nutrientes por cada 1000 kilocalorías por kilo de materia seca y va a hacer automáticamente el ajuste, ¿verdad? Este ajuste, miren, ya me costó años encontrarlo. Les decía que en el Small Animal Clinical Nutrition únicamente, o sea, sabiendo lo importante que es, el Small Animal le dedicó una página, ni siquiera una página, un párrafo como de este tamaño, un ejemplo, ¿verdad? Acerca de cómo hacer la conversión, ni siquiera lo puso completo, no lo puso detallado, pero sí te dice, si tu alimento no tiene las mismas calorías que los que nosotros usamos de referencia acá, tienes que hacer ajustes. Y entonces, bueno, ¿y cómo, verdad? Es realmente lo central, pero bueno. Entonces también es importante saber hacer comparaciones dependiendo del contenido de humedad de la receta, dependiendo del aporte de energía metabolizable de la receta. Todo eso nos va a permitir, todos esos detalles nos van a permitir aprovechar mucho más cualquier diplomado que tomemos de nutrición, cualquier otro curso que tomemos de nutrición, en el cual se llegue a expresar qué contenido nutricional debe tener la dieta para que sea apropiada para determinada patología, ¿verdad?
Aquí como es como una plática introductoria, no vamos a hacer este ejemplo que la verdad a mí me parece súper interesante porque miren, este ejemplo te dice, bueno, ¿cuál es el ingrediente que tiene más proteína? Pero te dicen que el alimento A tiene 30%, el B, o sea, todos tienen la misma cantidad de proteína inicial, pero la cantidad de energía metabolizable es diferente y luego la cantidad de o el porcentaje de humedad también es distinto. Entonces, ¿cómo tú determinas o cómo llevas a una base comparable en la cual se toma en cuenta el contenido de humedad y el contenido también de energía metabolizable? Porque esto es importante, porque al final los perros y los gatos consumen alimento para cubrir sus requerimientos energéticos. O sea, tú no puedes decirle a un animal, ah, mira, yo necesito, por ejemplo, algo crítico es cuando la gente simplemente corta, que me ha pasado, que tenía una perrita que ella tenía, me parece, hiperadrenocorticismo. Nunca lograba bajar de peso y el veterinario le dijo, ¿sabes qué? Vas a bajar la cantidad de alimento a la mitad, se acabó, ¿verdad? Y la perrita desarrolló esta cardiopatía dilatada. No podemos asegurar que fue por eso, ahora con el tiempo, porque también era una raza predispuesta, pero las croquetas o todo alimento comercial, cualquier tipo de alimento comercial está formulado de manera que cuando tú proporciones la cantidad que está indicada o que está recomendada para ese peso, entonces se cubra no solo la cantidad de calorías proyectadas o que se supone que va a gastar un perrito de ese peso, sino que también se cubran todos los requerimientos de nutrientes esenciales que suele gastar un perrito con ese peso. Entonces no puedes cortar solo el alimento a la mitad porque cortas calorías, es cierto, pero vas a bajar de peso a punta de desnutrición, ¿verdad? Por eso también se habla muchísimo ahora, o al menos yo lo he entendido de ese lado bastante también, en las personas que hablan de la gordofobia, ¿verdad? Que les dejan dietas que son, pero extremas, y la persona, yo estoy segura, porque pues nunca he visto ningún nutricionista humano que te tome en cuenta micronutrientes, ¿verdad? Entonces la gente no solo pasa por un déficit calórico, sino también por muchas deficiencias nutricionales. Bueno, estas son las tablas que yo les decía, voy a activar acá el puntero que encuentran en el NRC, que es importante que ustedes sepan aplicar. Yo a veces, ilusamente, ¿verdad? Hace muchísimos años yo decía, ay, ¿cuál requerimiento será mejor emplear, verdad? ¿Será mejor emplear el requerimiento en base de materia seca, el de energía metabolizable, el que vemos acá por 1000 kilocalorías, o de peso metabólico? ¿Cuál quedará mejor? Realmente todos estos, y aquí tenemos el requerimiento mínimo, consumo adecuado, si se recuerdan, miren acá no hay nada. ¿Por qué? Porque habíamos dicho en las diapositivas anteriores que siempre se expresa uno de estos dos, pero no ambos, ¿verdad? Ya sea la ingesta adecuada o el requerimiento mínimo, y por eso acá tenemos ingesta adecuada, pero no tenemos requerimiento mínimo. Y el acceso recomendado, pues siempre va a estar, ¿verdad? Porque es la cantidad de estos nutrientes, ¿verdad? Ya sea el requerimiento mínimo o el consumo adecuado, pero con un buffer, ¿verdad? Asumiendo que hay individuos que pues pueden digerir distinto algunos nutrientes, pueden tener algún tipo de problema de absorción o absorberlo en distinta tasa, o por ejemplo también estar en una matriz alimenticia que no tuviera pues tantísima biodisponibilidad para este ingrediente, para este nutriente, perdón. Entonces están pues ligeramente más incrementados. Si los comparamos, por ejemplo, acá arginina 2,8 y acá tenemos 3,5. Ahora tenemos también por energía metabolizable, por cada 1000 kilocalorías, 0,70 y por cada 1000 kilocalorías acá, 0,88, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante comprender de estas tablas. Ah, les decía que esto hace referencia al mismo requerimiento, o sea, este es el mismo que este y que este únicamente que va a ser de mayor utilidad dependiendo del factor energético del paciente. Por ejemplo, y de hecho eso lo dice la NRC, o sea, eso no es nada que como les digo, todo esto ustedes lo pueden ir comprobando conforme vayan adentrándose en el mundo de la nutrición, pero acá al pie de página del libro de la NRC dice, los requerimientos por energía metabolizable son apropiados para perros que tienen un gasto energético, perdón, un factor energético arriba de 130, mientras que los perros que tienen un gasto energético bajo, es mejor utilizar el requerimiento de peso metabólico. Todo eso lo podemos entender bien a detalle. Miren, aquí vamos a ver esta comparativa, ¿verdad? Y otra cosa muy importante a saber es que no porque un perro sea pequeño o sea un chihuahueño y este sea un Jack Russell, ¿verdad? Automáticamente este va a gastar muchísimas más calorías, ¿verdad? Y automáticamente este va a gastar poquitas. Yo siempre lo que hago y le digo a la gente es calcular el gasto energético actual. Bueno, siempre me mandan como quien dice, foto, si es que está consumiendo croquetas, foto del alimento que come, pesada la croqueta, ¿verdad? Para que yo pueda calcular bien las calorías. Y también
el análisis garantizado, porque con esta información yo puedo determinar cuánta proteína está comiendo actualmente ese paciente, cuánta grasa, cuánto carbohidrato. Especialmente proteína y grasa son como los que más suelen tener impacto en los estudios clínicos. Y entonces ya con eso yo determino, bueno, esta cantidad de proteína está resultando suficiente para el paciente o está sobrecargando, por ejemplo, la función hepática o la función renal. Más adelante vamos a hablar de eso. Eso también es un mito, ¿verdad? La mayor parte de hepatopatías suelen tener un fuerte componente genético. No es que la proteína vaya a dañar el hígado de los individuos, ¿verdad? Tampoco los riñones, ¿verdad? No hay realmente, y eso lo pueden buscar en cualquier libro de nutrición veterinaria, en cualquier artículo de nutrición veterinaria. No hay evidencia que la proteína inicie daño renal o mayor contenido proteico inicie el daño renal. Pacientes con daño renal, por supuesto, deben consumir una dieta baja en proteína, ¿verdad? Pero lo que sí inicia el daño renal es el fósforo. Y de hecho encontré varios artículos en los cuales se evidencia que muchas dietas que se supone balanceadas, que eran croquetas, tenían niveles de fósforo más allá del cual se había empezado a observar que habían cambios en tanto en la estructura, ¿verdad?, de los riñones, como en diferentes mediciones que hicieron de la tasa de filtración glomerular, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante, es el fósforo, ¿verdad?, lo que principalmente puede iniciar el daño. Pero entonces acá dependiendo, acá miren, ese cálculo está un poquito complejo, ¿verdad? Pero básicamente yo les diría que este tiene un factor energético bajo y este uno elevado. Entonces, y el gasto de calorías es 277. Si determinamos cuánta cantidad de calcio, que para poder determinar cuánto se necesita de un nutriente, por ejemplo, vemos acá la tabla. Si nos basamos por peso metabólico, simplemente sacamos el peso metabólico del paciente, que digamos que sea 5 kilos, ¿verdad? 5 kilos elevado a la potencia de 0,75 y luego eso lo multiplicamos por el valor que esté colocado en el nutriente de interés, ¿verdad? Digamos que acá es calcio, lo multiplicamos por 0,13 y ya. Pero si es por cada 1000 kilocalorías, tenemos que estar seguros que el paciente tiene un factor energético más allá de 130, si no, podemos subestimar el aporte nutricional de esto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, digamos, acá obtuvimos el requerimiento de este perrito porque este perrito tiene un factor energético menor a 130 y vemos que calcio, si lo sacamos por peso metabólico, está 367 miligramos. Pero si lo sacamos por energía metabolizable, es decir, simplemente haciendo regla de tres, ¿verdad? Si por cada 1000, por ejemplo, acá en la tabla anterior, si por cada 1000 necesitamos de calcio, aquí está, por cada 1000 necesitamos 1 gramo de calcio, entonces por 277 kilocalorías, ¿cuántas vamos a necesitar? Nos da 277 miligramos, ¿verdad? Pero entonces vemos que si sacamos el requerimiento de este paciente por energía metabolizable, que no es lo apropiado para este paciente dado su factor energético, vamos a obtener un requerimiento de calcio menor al que realmente tiene el individuo, ¿verdad? Entonces acá hay maneras de hacer el ajuste, simplemente dividiendo 130 dentro de 98, que es el factor energético, nos da un factor de ajuste, ese ya lo multiplicamos por la cantidad que nos salió, ¿verdad? La cantidad simplemente la hace regla de 3 y entonces ya nos da la misma cantidad que obtuvimos por peso metabólico, ¿verdad? Me parece muy bonito todo esto porque pues nos indica que estos se refieren a un mismo requerimiento. ¿Y esto porque es importante? Porque tanto si nuestro paciente tiene un bajo o un alto factor energético, debemos asegurarnos que el alimento tenga la densidad nutricional adecuada, de modo que sus requerimientos sean cubiertos. Es decir, podemos tener estos dos perros que tienen la misma edad, el mismo peso, pero tal vez este perro tiene un gasto energético súper elevado, que de qué depende. Mucha gente cree, ay, es que hace un montón de ejercicio, gasta muchas calorías. No. Eso no es el principal factor que impacta el gasto energético de los individuos. Lo que principalmente lo impacta es la tasa metabólica basal, ¿verdad? Y esto muchas veces está determinado por la genética. Tan así que estoy segura que conocen más de alguna persona que es súper delgada y de hecho necesita muchas calorías para poderse mantener en buen peso y versus otras personas que nos da el aire y subimos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aunque estos dos perros pesen lo mismo, pero si este perro gasta muchísima menor cantidad de calorías, yo tengo que asegurarme que en eso poco que coma para mantener peso corporal ideal vayan densamente empaquetados todos los nutrientes de manera que cubra sus requerimientos. Y por ejemplo, en el caso de este perrito que gasta muchísima mayor cantidad de calorías y por lo tanto come mayor cantidad de alimento, yo tengo que asegurarme que la concentración nutricional sea apropiada para que no genere ningún exceso, ¿verdad? Bueno, esto lo sabe la FEDIAF y acá hizo también ajustes. Ahí más adelante vamos a ahondar en eso. Aquí les pongo cómo hacer la equivalencia de una
de diferentes artículos científicos que ustedes puedan encontrar para poderlo ajustar a su propia receta. Y bueno, ahora nos vamos a ir un poco más adelante porque les voy a enseñar. Bueno, aquí vamos a determinar o vamos a definir más bien qué es completo y balanceado. Es aquel alimento que tiene todos los nutrientes requeridos en cantidades y proporciones apropiadas y que ha sido evaluado para asegurar que cumple con los requerimientos nutricionales de un perro sano, ¿verdad? O sea, cierta cantidad de proteína, de grasas. Los carbohidratos no son un nutriente esencial. El libro de la NRC no los marca como esenciales. Un perro puede pasar su vida sin que su lengua toque un carbohidrato y no desarrollar ninguna patología derivada de su carencia, ¿verdad? Son perfectamente capaces de mantener los niveles o la glucemia a través de gluconeogénesis. Y si se necesitan vitaminas, minerales, eso sí son nutrientes esenciales, no quiere decir que los carbohidratos sean malos. Ese también es otro mito, pero del lado de la alimentación natural, ¿verdad? La gente casi siempre cuando quieren afianzarnos a alguna idea, nos como que utilizan también bastante el miedo, ¿verdad? Decir, los carbohidratos son pésimos, son lo peor, tu perro le va a dar cáncer, ¿verdad? Ese es como de los principales comentarios. O también del otro lado, no, si tu perro no consume carbohidratos, va a desarrollar hipoglucemia. Tampoco, ¿verdad? Ni siquiera es un nutriente esencial. Entonces, lo importante comprender o lo importante es que no hay que satanizar alimentos, sino simplemente buscar buenas combinaciones. Hay individuos que necesitan cierta cantidad de carbohidratos en su dieta, pacientes renales, pacientes con enfermedad hepática, principalmente derivada de hepatitis crónica, que suele ser un porcentaje súper elevado de las diferentes causas de problemas hepáticos, no así los pacientes con colestasis, ellos necesitan una dieta súper alta en proteína que favorezca la contracción de vesícula. En fin, entonces aquí tenemos muchas de las fuentes de información, las que yo más consulto, ¿verdad? El Small Animal, Nutrición Canina y Felina de Linda Case, que de hecho ya tiene varios cursos online, también los he tomado, ¿verdad? También yo, de hecho, tengo varios cursos online acerca de nutrición y formulación para patologías, para perros, para gatos. O sea, bueno, mi objetivo realmente ha sido pues ese, ¿verdad? O sea, que las personas sepan que hay mucho sustento, ¿verdad? Científico para las dietas naturales y hay muchas maneras en las que tú puedes llevar a una base comparable tu dieta y poder garantizar que cubres o cumples los factores nutricionales clave reportados en distinta literatura, ¿verdad? La Enciclopedia de Nutrición Canina de Royal Canin, esta la pueden descargar online, ese también está para libre descarga, ese también, ese sí lo compré en Amazon, pero está bien, ¿verdad? Es bastante práctico, pero están mejor estos y ese también, o pues por supuesto artículos científicos. Em, Casi siempre los pasos para formular, pues siempre el primero les decía que es obtener los estudios clínicos de los pacientes y las herramientas de formulaciones. Acá les comentaba que este es el que yo uso, ¿verdad? Aquí está mi comentario, ¿verdad? Con mi perrito, ¿verdad? Porque pues es la que yo traduje el español. Hay diferentes estándares de balanceo, les había dicho, y también les iba a mostrar, bueno, a mí también me interesan siempre los aspectos metabólicos, ¿verdad? Porque es algo que las personas siempre comentan, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con dietas más altas en proteína o con dietas más altas en grasa? Pero acá vamos a ver, nos vamos a ir directamente porque vamos con buen tiempo, pero yo quiero en esta plática introductoria ver aspectos netamente prácticos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, casi siempre la secuencia de formulación que vamos a tener bueno, acá está los ajustes que les decía, cuando una dieta es baja en carbohidratos, cuando una dieta es moderada, alta en carbohidratos, siempre el hierro en cero, porque el hierro proveniente de plantas no es biodisponible, vimos que como un 3%, era lo mucho. Y entonces, por ejemplo, que siempre la secuencia de formulación que yo realizo cuando estoy llenando la dieta de un paciente con este programa que les decía, ahora si yo estoy decidiendo, por ejemplo, esta perrita tiene reacciones adversas a los alimentos, solo nos ha tolerado pollo, tortilla, ¿verdad? Sí, utilizamos tortilla de maíz con ella. Y aparte la tortilla de maíz es bastante calórica. Esta perrita gasta una cantidad, es una perrita de trabajo, ¿verdad? Entonces gasta una cantidad de calorías bárbara. No podemos darle un volumen exagerado que quede súper distendida, ¿verdad? Entonces tiene que ser una dieta densa energéticamente, o sea, quiere decir con bastante cantidad de kilocalorías por gramo de alimento. Claro, esto se evalúa con base al paciente. Hay pacientes que no toleran unas dietas altas en grasa, algunos otros están perfectamente bien con ellas, algunos otros tienen colesterol elevado, otros triglicéridos elevados, en fin, bueno, hay que ir ajustando todo eso de acuerdo a lo que necesitan los pacientes, pero casi siempre yo agrego los ingredientes animales de primero para maximizar
pues que casi siempre estos tienen mayor biodisponibilidad, ¿verdad? Luego agrego vísceras, que siempre en mi encuesta nutricional online yo contemplo, porque casi siempre el servicio que ofrezco es 100% online, ¿verdad? Desde hace más de 8 años. Y al inicio, la verdad, yo sentía, pues, ¿será que es correcto ofrecer un servicio online? Pero la verdad es que un servicio de nutrición es bastante viable ofrecerlo online, especialmente porque te basas en los estudios de laboratorio para tomar tus decisiones clínicas, ¿verdad? Pero bueno. Entonces después, aquí en esta encuesta nutricional online que yo le paso a las tutoras, yo recopilo qué ingredientes consiguen localmente, qué le gusta al perro, qué cosas ha probado, qué cosas no, qué cosas le caen bien, todo. Y entonces agrego las vísceras, ¿verdad? Casi siempre estas tienen aportes nutricionales clave, como por ejemplo el hígado de res, cobre, diferentes tipos de hígados, vitamina A, vitaminas del complejo B también. Y la grasa casi siempre la coloco, bueno, de primero procuro cubrir el omega 6, ¿verdad? Eso es de ley. El omega 3, por supuesto, si al perro le gusta el pescado, se coloca, si no, se le pone una cápsula y ni modo. Y el resto de grasa, casi siempre yo procuro aislar las grasas así porque esto me permite seleccionar el resto de grasa que yo quiera colocar en la dieta, lo pongo a gusto del paciente y tolerancia, por supuesto. Por eso es que les digo, es súper importante analizar desde un inicio qué cantidad de grasa está comiendo el paciente. Así yo puedo saber con qué nivel basal puedo contar y que al paciente le va a caer bien. Y a menos que yo quiera hacer una dieta cetogénica, hago, por ejemplo, en pacientes con epilepsia o pacientes con cáncer, ¿verdad? Diferentes tipos de neoplasias. em, perdón, evalúo si el paciente ya está consumiendo la cantidad de grasa que yo quiero emplear en la dieta y si no, le mando cierta prueba de tolerancia de grasas para determinar si lo va a tolerar muy bien o si va a tener algún problema, ¿verdad? No queremos a nadie ocasionarle pancreatitis. La proteína sí no tiene un safe upper limit, perdón, o sea, tú puedes incluir bastante contenido proteico en tu dieta y no hay ninguna evidencia que después de cierto nivel cause daños, ¿verdad? O sea, tóxica o lo que sea versus la grasa. La grasa sí tiene un safe upper limit. Los carbohidratos tampoco tienen. De hecho, pues los carbohidratos ni figuran acá porque no tienen no hay un requerimiento mínimo. Pero la grasa sí tiene un safe upper limit de un contenido después del cual es muchísimo más probable que se desarrolle pancreatitis. Pero todos los perros tienen un nivel de tolerancia de grasa distinto. Si bien la mayor parte de población canina, ahorita, bueno, lo vamos a ver ya en el curso, pero la mayor parte de población canina, ellos son mamíferos HDL, entonces en ellos predomina el colesterol. Bueno, ellos no suelen desarrollar todos los problemas que desarrollamos nosotras o nosotros derivado del alto consumo de grasas, ¿verdad? Aterosclerosis y otras cosas, a menos, y no suelen tener problemas de colesterol y triglicéridos, a menos que ya haya alguna condición primaria, ¿verdad? O puede ser también derivado de alguna endocrinopatía, también de colestasis, bueno, muchas cosas, pero ellos no suelen tener tanto problema con las grasas como nosotras, ¿verdad? O nosotros. Siempre hay individuos que los tienen, siempre hay individuos con hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia primaria, derivada de endocrinopatías o de cualquier otra patología, pero pues por eso lo determinamos en los análisis clínicos. Y los carbohidratos, o sea, casi siempre agrego los ingredientes animales de primero, por último los carbohidratos y finalmente cubro los agujeros nutricionales que me hayan quedado, ¿verdad? Con suplementos. Y por último ya verifico que la concentración de los nutrientes clave de mi receta vaya acorde a lo recomendado por la literatura, ¿verdad? Y entonces acá hay como diferentes, como los básicos, le puse yo acá de las formulaciones, ¿verdad? Acá siempre carnes magras, aceites o grasas, carbohidrato, dependiendo del objetivo de la formulación, dependiendo también si el paciente no tolera las grasas o si no es recomendado para su condición, ¿verdad? Hígado de res, casi siempre si puedo utilizarlo, le evito a las personas tener que comprar algún suplemento de vitamina A, algún suplemento de cobre. El complejo B no siempre, no siempre llega a quedar completamente cubierto. El selenio casi siempre, a mí me gusta como optimizarlo. Hay cosas que vas haciendo ahora ya con el tiempo. Por ejemplo, a mí me gusta dejar los niveles de selenio, no solo, bueno, yo nunca, en realidad, miren, eso también es algo importante entender. Nunca vas a dejar los requerimientos solo así como aparece acá. Por ejemplo, acá. Ah, ya cubrí el calcio. Eso me pasó, que algunas personas me decían, ah, ya cubrí el calcio y en 103%, ¿verdad? O sea, yo que siempre procuro dejar los nutrientes como en un 120, 150, dependiendo. Por ejemplo, si acá se dan cuenta, el selenio está en 259. El selenio tiene muchas propiedades antioxidantes y también de prevención de cáncer, entonces pues acá lo coloco más elevado. En este paciente yo procuré
que el magnesio y el fósforo estuvieran más reducidos de lo normal, pero como tiene una, digamos, bueno, acá el principal aporte que nos lo da el fósforo es la tortilla, pero casi siempre el fósforo asociado a carbohidratos está a modo de fitatos, entonces no está tan biodisponible y aparte ella tenía niveles escasos de estrubita. Y cuando ya hacemos, por ejemplo, acá yo tengo mi tabla ajustada para que me vaya todos esos ajustes que yo les mencionaba anteriormente de cambios en la densidad energética de la receta o el factor energético del paciente, yo los tengo acá automáticos, ¿verdad? Para que me saque qué contenido de fósforo tiene. Entonces, por ejemplo, yo ya lo contrasto. Ah, bueno, ¿cuál es el nivel de fósforo recomendado para pacientes con urolitiasis? Porque no es lo mismo ser un paciente que que consume un montón de calorías a ser un paciente que come poquitas calorías y el nivel de fósforo que finalmente le colocas y todo. Por eso es que hay que hacer todos estos ajustes. Y entonces me quedó todavía dentro del rango apropiado para pacientes con urolitiasis, pero yo sé que muy probablemente vamos a ver qué respuesta tiene, ¿verdad? Tal vez tengamos que reducir un poco más, pero vamos a ir viendo. Y entonces, revisando nuestra presentación, también podemos incluir pescado, ¿verdad? O podemos incluir aceites como tal, aceite de pescado, frutas y vegetales también a gusto y tolerancia de los pacientes. Perdón, porque tengo algunos que detestan las frutas y los vegetales, ni para qué ponerles, lastimosamente. Tienen muchos fitonutrientes y nos ayudan a llegar al requerimiento de vitamina C. Bueno, no tienen requerimiento de vitamina C, ¿verdad? Sino al recomendado de vitamina C, principalmente para cubrir funciones antioxidantes, pero hay algunos que no les gusta y entonces tú se lo pones, hay algunos súper quisquillosos, hay algunos que no les gusta, pero se los pones en baja cantidad, lo mezclas con ingredientes proteicos y todavía lo aceptan, ¿verdad? Pero algunos otros que sí los he tenido extremos, que ni modo, he tenido que poner algún suplemento de vitamina C, pero la gente ya sabe cómo es su perro, ¿verdad? La mayor parte de casos, al menos nutricionalmente, ya saben, ya han tenido bastante experiencia, que les rechazan cualquier tipo de alimento, que solo quieren esto o lo otro, ¿verdad? Y también es importante saber acá, ¿verdad? Que los perros o los gatos no son mañosos cuando, ay, es que me quieren sacar el pollo, ¿verdad? Todas las especies tienen, de hecho, estudios en perros y en gatos en los cuales se determina cuál es la autoselección de los ingredientes. Vemos que esa información genética que está contenida, pues en su ADN, ¿verdad? O sea, para progresar, ¿por qué la ballena elige comer pescado siempre? ¿O por qué las garzas o las gallinas quieren comer granos, todo el tiempo están picando, ¿verdad? O sea, no es algo que se inventaron ayer, ¿verdad? Y dijeron, ah, voy a empezar a picar el piso y a ver qué trago, sino que, o los perros, ah, ¿por qué me gusta el olor del pollo? ¿Verdad? Simplemente es la información que les dice su código genético. Mira, esta es la distribución de ingredientes que tienes que consumir para progresar y reproducirte, ¿verdad? Es algo muy, muy elemental, pero no quiere decir, siempre le digo a la gente, esa también es otro mito en el que una falsa generalización en la que las personas caen de decir, ah, es que les gusta el pollo, eso es lo que tienen que comer, son carnívoros, no todos, ¿verdad? También hay algo que se le llama el costo de la domesticación, a través del cual se han fijado muchas taras genéticas. Todos los colegas y las colegas veterinarias de acá saben eso, ¿verdad? Muchas razas. De hecho, por acá tengo mi librito y también me sirve muchísimo en las dietas de los pacientes, ¿verdad? Porque hay varias patologías de predisposición racial. Hace poco tuve un Yorkshire Terrier que tenía urolitiasis de urato, de oxalato de calcio, de estrubita. Ya no me recuerdo, yo creo que esos tres principalmente tenía este Yorkie. Y entonces la tutora venía de estar desesperadísima porque si es que, no, es que ningún alimento le funciona. Yo le decía, bueno, y le mostraba esa parte del libro, ¿verdad? Donde todos estos cristales estaban reportados como predispuestos en esta raza. Entonces hay que saber, o sea, hay muchas enfermedades de predisposición racial. Y bueno, aquí hay otros diferentes ingredientes que podemos obtener, tanto de alimentos naturales como algunos sintéticos. Yo siempre le digo a la gente, mira, si hay que utilizar algunas vitaminas y minerales, mejor utilizarlos a dejar la dieta deficiente, ¿verdad? Y aquí están los factores nutricionales clave que les decía, ¿verdad? Y bueno. Yo creo que eso sería por mi parte la sección introductoria que yo les quería dar el día de hoy. Quería más enfocarme en que fuera bastante práctico, ¿verdad? Bastante que ustedes supieran qué era formular una dieta natural, que hay bastante ciencia detrás, ¿verdad? Que pues ya hasta Royal Canin sacó su alimento natural también, ¿verdad? Y que lo que nos quejamos finalmente las personas que estamos en el rubro de la alimentación natural no es que existan las croquetas, no es que no se puedan dar. Yo, o sea, siempre digo a la gente, la realidad siempre es gris, ¿verdad? Nunca es blanca o negra y hay muchas cosas que se pueden ajustar para distintos pacientes.
pero lo importante es tomar decisiones acorde a lo que ellos necesitan, ¿verdad? Darle opciones a las tutoras o a los tutores y ¿qué otra cosa les iba a comentar? Ah, sí, y lo que a veces desespera también es como la ganancia billonaria a costa del detrimento del producto de las croquetas, ¿verdad? Porque muchas veces y a veces se utilizan ingredientes que no son para nada sustratos apropiados, ¿verdad? Que pueden ir en detrimento de la salud de los individuos, procesos que podrían haberse mejorado hace muchísimo tiempo, por ejemplo, pues la extrusión, que podría haberse tal vez sustituido por algunos otros tipos de procesamientos para no formar tantos compuestos de Maillard o compuestos de glicación avanzada, ¿verdad? En fin. Y pues tal vez mejorar la calidad del producto, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y bueno, eso es todo por mi parte. Pues muchísimas gracias, doctora. Realmente es un tema que sí, definitivamente en muchas ocasiones lo dejamos aparte, ¿verdad? No lo tomamos en cuenta o nos vamos siempre a lo más sencillo, que es, pues lógicamente, las dietas o hacia los alimentos ya procesados. Como bien dice, no hay que satanizar tampoco estas marcas o estos productos, porque a final de cuentas tienen toda una investigación para la elaboración de ellos y en beneficio de nuestros pacientes y sobre todo ya en ese tipo de patologías. Creo que es un tema por demás interesante. Ojalá que tengamos una respuesta favorable con los compañeros que estuvieron con nosotros y otros médicos que no han tenido la oportunidad de asistir, pero que están muy interesados en participar. Y para ello, bueno, pues les comentamos que tenemos entonces el curso. Está oye, estamos en julio, agosto, en septiembre, es Espérame un en segundo. octubre, ¿verdad? Tenemos la fecha, perdón, Sí. ahorita lo tenemos, creo que sí, programado para octubre el curso. Entonces, pues bueno, tenemos tiempo para que los compañeros se vayan inscribiendo. Cualquier duda, doctora, no sé si nos pudiera hacer favor de apoyar mediante el chat de WhatsApp. Normalmente siempre lo dejamos abierto para si hay alguna duda respecto a esta plática o algún comentario sobre la cuestión nutricional. Si nos pudiera apoyar por ahí también, ¿verdad? Sé que está muy ocupada y tiene muchas actividades, entonces probablemente sería esto algo No, más. pero claro que sí, ahí les contesto por WhatsApp. Cualquier duda que tengan, ahí la podemos revisar. Y si gustan seguirme también en mis redes para ver lo que he realizado con algunos otros individuos o en qué consiste la alimentación natural, para ver si les interesa el tema, ¿verdad? Con gusto. Y si no, nos comunicamos por WhatsApp, cualquier vía que les quede bien. Perfecto, doctora, muchas gracias. No hay preguntas, bueno, están preguntando. Dice, cuando los tutores no quieren utilizar, a ver, permítame, vamos a ver, que ya. Dice, cuando los tutores no quieren utilizar, digamos, un tipo de carne porque ellos no lo comen, como cerdo o res, todo se ajusta con suplementos. No, digamos. Casi siempre las proteínas magras como cerdo, res, pollo te aportan una cantidad de calorías y nutrientes bastante similar. Por supuesto hay diferencias, ¿verdad? Las carnes rojas tienen mayor contenido de hierro, tienen mayor contenido de vitaminas del complejo B, pero no es algo que no se pueda ajustar, ¿verdad? En la práctica. De hecho, cuando yo quiero hacer casi siempre los menús que yo hago, me gusta dejarles bastante opción de variación. Entonces, lo que hago es poner carnes magras y entonces coloco cierta cantidad de pollo, cierta cantidad de res, perdón, coloco carnes magras y pongo cierta cantidad de la carne magra que yo quiero que se cubra y les doy opciones de rotación. Como les decía, para que un ingrediente pueda rotarse, tiene que tener un aporte energético similar, similar cantidad de calorías y aporte nutricional también similar. Entonces yo lo que hago es poner alguna fuente de hierro, que es como mi comodín en la dieta, de manera que tanto si la persona decide usar carne de pollo o si decide usar carne de res, no quede deficiente ni tampoco excesivo, ¿verdad? Entonces sí, hay gente que sí me ha dicho que no le gusta comer carne de... Por ejemplo, sí tuve unas tutoras, bueno, ellas no eran tutoras, no, más bien era una empresa que es de Bahrein, ¿verdad? Es del Medio Oriente y allá no comen cerdo. Entonces, ese no lo utilizamos para nada, pero en general casi nunca. También he tenido una persona que estaba casada con un hindú
y entonces tampoco consumían res, ¿verdad? Pero se dio cuenta que a las perritas les gustaba mucho, que eran unas Yorkies, y entonces dijo, bueno, lo vamos a incluir ya ni modo, ¿verdad? O el cerdo, ya no recuerdo muy bien cuál de los dos es el que no consumen los hindús, pero pues eso es lo que me ha pasado, tal vez de experiencia, pero la gente casi siempre se da cuenta y en general casi no me ha ocurrido esto como tal, a menos que haya un fuerte componente religioso, ¿verdad? Como les decía en el Medio Oriente, pero casi nunca hay problema, la gente entiende que es una especie distinta y lo acepta, ¿verdad? Claro, muy bien. Doctora, nos están preguntando que si se puede, con algún alimento o suplemento especial, lograr que las perras esterilizadas no suban de peso. Ujú. Digamos acá, lo más determinante para que un individuo tenga un balance energético apropiado es la cantidad de calorías, ¿verdad? Casi siempre con la esterilización puede llegar a disminuirse hasta un 30% la tasa metabólica basal. Entonces, siempre que son esterilizadas hay que reducir o cambiar el tipo de alimento. Por ejemplo, tal vez estábamos dando un alimento de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, tal vez reducir a uno bajo en calorías o para sobrepeso, ¿verdad? Dependiendo de cómo vaya respondiendo la paciente. Ujú. Ya, muy bien. Aquí nos está preguntando, doctor Guillermo, si, ¿cuál es su opinión sobre las dietas BARF? Por favor, ya había comentado al principio, pero si nos quiere dar información sobre esto. Ah, sí, las dietas BARF. Bueno, a mí no Dietas me BARF. gusta, ajá, a mí no me gusta concretamente este perfil BARF, como les decía, porque la dieta BARF no se basa en cubrir requerimientos, sino en satisfacer ciertas proporciones de ingredientes, que eso no te lleva a perfiles completos y balanceados, ¿verdad? Sí, me parece que las dietas naturales tienen realmente bastantes beneficios sobre una dieta seca. Hay muchos estudios al respecto. De hecho, yo tengo una plática justamente acerca de fundamentos científicos de dietas naturales, donde se compara o se contrasta qué beneficios encontramos que sean científicamente fundamentados, pero las dietas BARF no están completas, no están balanceadas y miren, hay un montón de gente que simplemente encuentra, o sea, yo ahorita puedo buscar en internet porcentajes dieta BARF y ahí me van a salir varios porcentajes y ya la gente ya cree que eso ya es una formulación, ya eso es lo que se pone a vender y lo que más me ha pasado en las dietas comerciales es que pues va incrementando mucho el costo, ¿verdad? De los ingredientes y entonces la gente lo que hace es decir, bueno, ¿qué hago para que esto esté barato? Lo que hacen es incrementar el contenido de hueso de la dieta, ¿verdad? De hueso molido. Y eso, el exceso de calcio, ¿verdad? Que de hecho, de las principales fuentes, a veces la gente cree que las dietas naturales son súper altas en fósforo. En muchos casos no. El mayor aporte de fósforo no está en las carnes, está en el hueso, ¿verdad? Entonces, ¿qué les diré? A mí las dietas BARF no me gustan, ¿verdad? Sí, es como yo comencé, ¿verdad? Es como ha comenzado la mayor parte de nutricionistas que yo conozco empleándolas, ¿verdad? Yo al menos en ese tiempo no formulaba para nadie, ¿verdad? Más que para mis propios perritos y les decía que me llevó a a no poder resolver varias condiciones específicas de ellos y por eso empecé a analizar también, a buscar programas y aparte como veterinaria, pues ustedes saben que siempre nos han recalcado el balanceo nutricional, entonces yo viví en un estrés horrible pensando cómo podía estar segura que la dieta estaba completa, ¿verdad? Entonces encontré el libro de la NRC, luego ya encontré el programa y ya finalmente me sentí tranquila, ¿verdad? Y aparte se ven los cambios, como les había comentado al inicio de la plática. Claro, muy bien, doctora. Pues bueno, acá tenemos un comentario y preguntas. Dice, doctora Lucy, excelente conferencia. Se aprende mucho de sus conocimientos compartidos. Tengo varias preguntas para que se me pueda apoyar, por favor. La Sí. primera pregunta es, ¿en las croquetas para qué sirve o qué función tienen las cenizas y extractos libres de nitrógeno? Ah, ok. Esto, digamos, el extracto libre de nitrógeno es prácticamente la proporción de carbohidratos que hay en tu alimento. Y segundo, las cenizas se refieren a los minerales. O sea, no es que no es, eso también, de hecho, sí me lo han preguntado varias tutoras, porque a veces les pongo esta tablita, ¿verdad? Esta grafiquita, y ahí aparece cenizas. Y ella me dice, pero yo tengo que agregarle cenizas al alimento. No. Sino las cenizas es como el contenido mineral que tiene tu comida. Es, por ejemplo, cuando a ti te creman o cuando creman a cualquier persona, lo que te entregan es las cenizas. Las cenizas es todo aquello que sobrevive. O sea, después de ciertas temperaturas, cuando tú haces un análisis químico proximal, después de ciertas temperaturas ya no sobrevive nada de materia orgánica. Ahora entonces lo único que queda son los minerales. Esos son las cenizas, pero no es que tú tengas que agregarlas, sino es algo que ya está dado en el alimento. Y es una forma de expresar, ¿verdad? Simplemente es como parte del análisis químico proximal. Ya, muy bien, doctora.
La segunda pregunta es, dice, las croquetas tienen muchos ingredientes como para alimentar a las vacas. Entonces, el maíz rolado, el sorgo salvado, las harinas de subproductos de patas de pollo, vísceras y el maíz. ¿Qué función tienen en la alimentación del perro? Ah, bueno, vamos a ver, espérenme. Aquí tenía justamente algo porque muchas veces utilizamos la palabra subproducto. Espérenme. Y lo colocamos de manera despectiva, ¿verdad? Entonces les voy a colocar acá una comparativa que hice hace poco, de hecho, justamente cuando la gente está diciendo es que puro subproducto, aquí está, puros subproductos colocan en las dietas de perros y gatos. Miren, vamos a ver. Cuando algo se le denomina subproducto es porque no hay cultura de consumo humano. Por ejemplo, las alas son un subproducto, o sea, las alitas de pollo realmente no tienen nada de carne, no tienen mayor valor nutricional para los humanos versus la pechuga. Sin embargo, sí hay cultura de consumo, o sea, la gente, ay, que alitas, etcétera, entonces se venden caras. Pero las mollejas a nadie le gustan, los hígados de pollo nadie los quiere. Y la verdad es que el aporte nutricional es pero excelente. Por ejemplo, acá yo lo estaba comparando. Estoy colocando cortes que, digamos, las personas solemos consumir, pechuga de pollo, carne de res, carne de cerdo. Aquí tomé creo que el de pulpa en trozo, acá el de pierna de cerdo, acá puse el hígado de pollo, corazón de res o cerdo y riñón de cerdo. Miren, yo estoy segura que en un futuro, cuando las personas nos informemos bastante más que las vísceras tienen un contenido nutricional tan denso, ¿verdad? Entiéndase, bastante cantidad de nutrientes por cada gramo de alimento, vamos a elegir también consumir vísceras y va a empezar a haber más cultura de consumo, porque la gente dice, ay, no, 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 porque es muy barato. Por ejemplo, los hígados de pollo son muy baratos porque nadie los quiere consumir, pero no porque sean malos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá vemos que con relación al contenido de hierro, veamos cuánto nos aportan 100 kilocalorías de pechuga de pollo, 0,59, 1 versus 7,4 miligramos de hierro, ¿verdad? En el hígado de pollo. Y el hígado de pollo es baratísimo, es una fuente de proteína bastante elevada. Veamos el contenido de proteína, de hecho. Miren, no es tan drásticamente diferencial versus los principales cortes como caros, ¿verdad? En la alimentación humana. Entonces, no necesariamente todos los ingredientes que no tienen cultura de consumo humano son subproductos o están determinados así solo porque la gente no se los come, ¿verdad? Pero no porque sean malos. Tienen un contenido nutricional muy bueno. Las patas de pollo, por supuesto, esas no, ¿verdad? Esas sí no tienen nada, pero pues sí puede ayudarnos como un premio, un recreativo, ¿verdad? Un huesito para los perritos, ¿verdad? Realmente hay varios estudios en los cuales se evalúa la dentadura o la superficie cubierta con cálculos de perros que mastican bastante más y de hecho en este estudio lo que se analizó fue que a ellos se les dio un hueso, se les dio un hueso de rodilla, ¿verdad? Autoclaveado y entonces que tanto se reducía la superficie de cálculos dentales y sí había una reducción significativa y en ese estudio se llegó a la conclusión que el gold standard para mantener la limpieza dental es el cepillado, eso sin duda. Yo a mis perritos sí les cepillo los dientes, pero también se puede llegar a utilizar huesos. De hecho, hice un en vivo justamente eso porque hay mucho debate, que hay fracturas dentales. Y entonces hice un debate con con una colega que aparte de ser veterinaria es es dentista, ¿verdad? Pero ¿cuál es el nombre de los dentistas? Ahorita se me fue. Ontólogo, es ontóloga, ¿verdad? Y entonces ella también me decía, mira, yo sí veo, lo pueden ver también ahí en mis redes sociales, y entonces ella hablaba que sí, yo sí veo diferencias drásticas en los individuos que consumen croquetas y los que consumen alimento natural, es cierto. De hecho, recientemente acaba de salir un estudio que comprueba, y es un estudio bastante amplio, que comprueba que las croquetas tira ese mito, ¿verdad? Que simplemente porque estén crocantes van a limpiar los dientes. También de los principales aspectos para generar disbiosis oral y posteriormente, pues diferentes alteraciones o diferentes patologías orales es el contenido de carbohidratos de la dieta. Siempre el contenido de carbohidratos genera mucha disbiosis oral. Y bueno, sí, los huesos pueden llegar a causar fracturas dentales, eso lo comentaba la doctora, si es un riesgo no tenemos por qué incluirlo, ¿verdad? Si no queremos, simplemente hagamos limpieza dental, ¿verdad? Y listo, o sea, cepillemos, acostumbremos a nuestro perrito a cepillar los dientes, yo así le cepillo los míos y me costó un año realmente como irlos acostumbrando a poner mi mano cada vez más cerca de la boca, estarlos premiando, luego finalmente acercar el cepillo y todo, pero la verdad ahora ya se los limpian y pues tengo una que tiene 16, una chihuahueña y no, está cero de mente, la visión está muy bien. em,
por supuesto tienen artrosis, ¿verdad? Pero tampoco aquella limitante en la que ya no se pueden ni subir a las camas ni a los sillones, también tienen sus graditas, pero el envejecimiento también es distinto. Pero bueno, sigamos entonces. No se escucha, doctor. Perdón, muchas gracias, doctora. Mire, tenemos aquí también una pregunta. La doctora Elba dice que tiene una paciente con problemas epilépticos. ¿Qué alimentos se pueden recomendar o es necesario realizar una historia clínica más específica? Ah, claro que sí. Digamos, en general se recomienda una dieta cetogénica. Acá no hay alimentos, como quien dice, acá lo que más se recomienda para un paciente con epilepsia es la distribución de macronutrientes. Quiere decir que la mayor cantidad de calorías provengan de grasa, un menor porcentaje de proteína y si se puede evitar los carbohidratos, eliminarlos, ¿verdad? Porque algunas regiones del cerebro epiléptico tienen alteraciones en el metabolismo de la glucosa y la obtención de energía a través de cuerpos cetónicos puede ayudar bastante a estabilizarlas. De hecho, dietas cetogénicas se recomiendan mucho también para pacientes con dolor, ¿verdad? También para pacientes con cáncer y epilepsia. Realmente sí he tenido varios pacientes epilépticos y sí nos ayuda. Primero, en algunos casos, ¿verdad? En los óptimos que todos quisiéramos tener, pues se reduce, perdón, se elimina, ¿verdad? Estos episodios, pero en la mayor parte de casos sí logramos reducción de la frecuencia, ¿verdad? Que también es uno de los objetivos al tratar a un paciente epiléptico. Muy bien, gracias, doctora. Ujú. Pregunta también, ¿qué función tiene la melaza como ingrediente en las croquetas o por qué los incluyen en los nutrientes en las croquetas de perros? Ajá, bueno, muy probablemente porque los perros sí perciben el sabor dulce y al final hace mucho tiempo vi una entrevista de una persona que era como un ejecutivo o dirigente, no recuerdo qué era, de una marca de alimentos comerciales, ¿verdad? Entonces él decía, mira, si yo pongo el alimento tal cual, o sea, con los ingredientes base, sin colocarle ningún palatante, difícilmente los perros comerían la cantidad que necesitan para cubrir sus requerimientos nutricionales y energéticos. Entonces hay que utilizar varios palatantes, ¿verdad? Entonces la melaza muchas veces se agrega como palatante, ¿verdad? Un saborcito rico, dulce. También puede ayudarnos a incrementar el contenido, perdón, la densidad energética, como les decía, la cantidad de kilocalorías por gramo en dietas en las que necesitemos esto, tal vez algún perro de trabajo podría ser. Yo optaría, y de hecho todos los libros recomiendan mucho más, que es mejor para perros que realizan trabajo, ya sea, por ejemplo, ya sean trabajos puntuales, fuertes, como agility, o por ejemplo, trabajos de em, resistencia, se recomienda mucho más incrementar el contenido de grasa que incrementar el contenido de carbohidratos. Sí se recomienda el consumo de cierta cantidad de carbohidratos para pacientes que hacen agility, ¿verdad? Porque principalmente recurren de manera inmediata al glucógeno, pero los individuos que hacen ejercicios de resistencia dependen del metabolismo de las grasas para poder mantener un buen aporte y un buen desempeño, ¿verdad? Muy bien, gracias. Preguntan también qué tan cierto es que el aguacate provoque daños nerviosos o cardíacos graves en la alimentación diaria del perro o gato. Ujú. La verdad es que para nada. O sea, lo que sí resulta tóxico es la pepita o o la cáscara del aguacate. Nadie se va a comer eso, ¿verdad? Bueno, a menos que te lo roben los perros. Pero si tú le das pulpa de aguacate a tu perro, eso es muy seguro. De hecho, y hace un tiempo, ¿verdad? Yo puse un reel, ¿verdad? Donde ponía que yo sí proporcionaba ajo a mis perros. Toda la gente, ¿verdad? Enloqueció. La referencia. Y tengo varios libros, muchos libros que son de fitoterapia veterinaria recomiendan o tienen dosificaciones para la cantidad de ajo. ¿Por qué? Porque el ajo tiene beneficios, especialmente antioxidantes, ¿verdad? También algunos se mencionan repelentes. Nunca he encontrado el sustento científico del repelente, eso sí, nunca lo he encontrado, pero que sí tienen beneficios antioxidantes. Son hipocolesterolémicos también, hipolipemiantes, es el ajo, ¿verdad? También favorece la circulación sanguínea. Sí se puede utilizar en dosis seguras en perros. Siempre ha existido el mito que no se puede usar porque la intoxicación por ajo fue obtenida a través de un estudio en el cual había sonda nasogástrica, ¿verdad? Y se les dosificó una cantidad de ajo exagerada, que ningún perro, casi que como, yo me recuerdo que la dosis tóxica, si no estoy mal, es como unas 2 cabezas, ya les diría el gramaje, ¿verdad? Pero solo para que se hagan a la idea, más o menos sería unas 2 cabezas de ajo para un perro de unos 10 kilos. Eso no es algo que la mayor parte de perros vaya a consumir voluntariamente y la dosis terapéutica que se suele manejar para perros
es como de unos, tal vez un diente de ajo por cada 10 kilos de peso. Eso es 100% seguro. Pero incluso para gatos también se puede utilizar, tal vez una dosis un poquito más baja. Pero la que me sé ahorita, la que tengo fresca, pues es la de perros, son los principales pacientes. Y yo les coloqué, incluso les subí los libros, ¿verdad? De los que yo había tomado esta información, porque yo lo he utilizado ya años, ¿verdad? Yo sé que no causa toxicidad, pero yo sé que las personas que son nuevas, pues quieren saber de dónde está la información y si realmente está sustentada. Y hay muchos libros y artículos científicos que respaldan el uso de ajo en perros en dosis que son seguras, ¿verdad? Muy bien, perfecto, doctora, gracias. Preguntan también que si es recomendable mezclar croquetas con dietas naturales. Sí, sí se puede. Miren, he visto cada cosa, ¿verdad? O sea, que muchas personas dicen que no, que tienen tiempos de digestión diferentes, que vas a causar problemas gastrointestinales. Mira, todo depende del paciente y depende del caso. Por supuesto que si tenemos un paciente que, por ejemplo, tiene reacciones adversas a los alimentos y su dieta está elaborada únicamente con los ingredientes que tolera y tú le quieres poner unas croquetas que a lo mejor tengan el ingrediente que a ese paciente le resulte inflamatorio, por ejemplo, puede ser pollo, res, lo que sea, por supuesto va a haber problemas, ¿verdad? Y casi siempre pacientes con reacciones adversas a los alimentos se recomienda que la dieta esté hecha con una sola proteína, un solo carbohidrato, al menos en lo que lo estabilizas y luego pues ya vas haciendo pruebas de provocación para identificar lo que le cae bien, lo que le cae mal, ¿verdad? Y entonces ya ver si lo incluyes. Pero yo sí he hecho varias dietas mixtas, ¿verdad? Únicamente que lo importante acá es que el paciente debe consumir o el consumo de las croquetas de ese paciente debe estar dentro del rango de la categoría indicada por el fabricante. Es decir, si mi paciente actualmente solo come croquetas y el fabricante dice, para 5 kilos el perrito debe consumir 200 gramos. Entonces, para que yo pueda hacer una dieta mezclando croquetas con dieta natural, mi perrito de 5 kilos, su consumo de croquetas para mantener buen peso debe estar dentro de lo recomendado por el fabricante, porque si no pasa lo que les decía, que luego hay deficiencias nutricionales. Entonces, ese es uno de los principales factores, pero claro que sí se puede. Yo sí he hecho dietas mixtas en pacientitos y nos ha ido muy bien, o sea, cero problemas, cero deficiencias o algo así. Claro. Además, pienso yo, hay personas que manejan alimentos no de muy buena calidad, con una serie de problemáticas ahí nutricionales, ¿no? De elementos. Y probablemente ahí podríamos aportar precisamente lo que le esté faltando a esa dieta, ¿verdad, doctora? Sí, casi siempre, digamos, estas dietas, pero es que voy a limpiar acá la cámara, casi siempre estas dietas deben balancearse. Hay un apartado en el programa, ¿verdad? En el programa este de Rofen Nerdy, en el que se pueden hacer dietas mixtas. Ujú. Entonces, el programa te estima, bueno, tú le agregas, por supuesto, le tienes que agregar información, ¿verdad? Para que el programa pueda estimar el contenido nutricional medio de las croquetas. Entonces, te estima el contenido nutricional medio de las croquetas, el aporte de calorías, y entonces tú pones en el programa, mira, yo quiero poner 50 gramos de esta croqueta, y te tira cuál sería el aporte nutricional y lo contrasta con el requerimiento que tiene tu paciente. Y después, entonces tú ya te dedicas a llenar los agujeros nutricionales o principalmente, siempre le digo a la gente, si vamos a hacer vamos a combinar dieta natural con croquetas, siempre prioricemos agregar contenido proteico porque carbohidratos ya hay más que suficientes en la croqueta, ¿verdad? Entonces, también llenamos algunos agujeros nutricionales, colocamos frutas y verduras, que esto, miren, tiene un efecto benéfico, ¿verdad? Muy fuerte. Entonces, sí, yo sí hago dietas mixtas, pero siempre empleando el programa para garantizar que, que la cantidad que yo coloque de croquetas más las adiciones naturales que yo ponga me va a dar igualmente un perfil balanceado. Claro, muy bien, doctora, gracias. La doctora Alicia nos pregunta, ¿para animales enfermos se puede combinar este tipo de alimentación con extractos herbolarios o tiene que ser utilizarse por separado? Vamos a ver. Claro que sí se puede combinar con extractos herbolarios. Acá entraría lo que les había platicado, ¿verdad? Que de primero cubrimos los requerimientos de nutrientes esenciales y luego podemos agregar muchísimas otras cosas. A mí me encanta utilizar los herbolarios porque los herbolarios siempre se pueden emplear de manera preventiva, ¿verdad? O sea, por ejemplo, tú puedes, si tú sabes que en tu familia hay cierta predisposición a cáncer o alguna otra cosa, alguna otra patología, tú puedes emplear los extractos herbolarios
como preventivos, pero no puedes irte a hacer una quimioterapia, por ejemplo. Ahora puedes comer bien, pero no puedes ir a tomar procedimientos un poco más invasivos. Entonces, a mí los herbolarios me encantan. O sea, yo siempre los agrego, siempre los utilizo y de hecho, de la manera como quien dice preventiva en la que yo los adiciono, a veces reviso las enfermedades de predisposición racial y entonces, si ya veo que tienen predisposición a cardiomiopatía dilatada, por ejemplo, les puedo dejar espino blanco o, por ejemplo, les puedo dejar también, bueno, taurina, pero taurina más sería un nutracéutico, no sería un herbolario como tal. Pero sí, a mí me encantan los herbolarios muchísimo. Ahí les voy a pasar un enlace en el cual pueden descargar un resumen que yo hice de dosificaciones de herbolarios para perros. Ahora hay muchos libros altamente prácticos. A mí me encanta, yo tengo varios libros de herbolarios y entonces de ahí he ido sacando también pues el contraste con mis pacientes y todo, diferentes dosis prácticas de productos herbolarios para que puedan utilizarse de manera preventiva en pacientitos. Se los voy a mandar ahí al chat. Perfecto, doctora, muchas gracias. Preguntan también, dice que la doctora, se movió aquí. Dice, tengo un perrito con dermatitis atópica. ¿Recomienda algún alimento en específico para apoyar junto con su medicación diaria y tenga una buena calidad de vida? Ajá, para dermatitis atópica. Fíjate que sí hay ciertos factores nutricionales clave para dermatitis atópica, como por ejemplo niveles optimizados o incrementados de vitamina A, cobre, zinc, también omega 6, omega 3 definitivamente. Ese sí se da en dosis terapéuticas, dosis bastante elevadas. Y también quercitina se emplea también como nutracéutico, ¿verdad? No tanto como de la formulación base, pero sí como nutracéutico. Y no sé si me podrían permitir enviar un enlace acá al grupo, Por favor, claro. pero está bloqueado, solo los administradores. Ah, ok. Ujú. Bien, ahorita lo libera. Gracias. Pero sí, esto es lo que podrías hacer en pacientes con dermatitis atópica. De hecho, hay un capítulo como tal dedicado a eso en el Small Animal Clinical Nutrition o en la enciclopedia de Royal Canin, ¿verdad? Perfecto, doctora. Creo que ya está, doctora. A ver, chéquele, porfis. Bien, Ahora vamos a ver. bueno, continuamos entonces. Tenemos otra pregunta, honestamente Ujú. desconozco. Dice, doctora, BHA y BHT, ¿cuál es su función en las croquetas? Hay estudios donde comprueban que el BHA y el BHT provocan cáncer en las mascotas, pudiendo disminuir esta incidencia. Usted, doctora, ¿qué recomendaría para disminuir estas incidencias en esta enfermedad? ¿Ya? Ajá, digamos, BHA y BHT son Ah, principalmente preservantes, ¿verdad? Del alimento. Y lo más recomendable, ahora se están utilizando algunos que son antioxidantes naturales, como mayor contenido de vitamina E. Mira, aquí les voy a mandar, acá en este enlace que les voy a compartir, en la sección de recursos, les voy a mandar la captura para que ustedes puedan descargar el folleto herbolario que les decía. Es este verde que van a ver inicialmente. Aquí se los voy a compartir también. Y listo, ya eso sería todo lo que quería compartir. Pero ahora se están utilizando preservantes, especialmente en las croquetas de más alta gama. Se utilizan preservantes más naturales que no están asociados con tanto efecto adverso, ¿verdad? Como el BHA o el BHT, que de hecho en varios otros países sí está prohibido utilizarlos como preservantes de comida de perritos. ya, muy bien. Doctora, dice, gracias por compartir sus conocimientos. Tengo una pregunta. Un paciente con diabetes mellitus, ¿cuál sería la clave en el balanceo para que la alimentación sea más eficiente de acuerdo a su patología? A ver, vamos a ver. Mira, especialmente en la diabetes, pues sí hay que incluir diferentes tipos de fibras, ¿verdad? También otra cosa que tengo por acá que te podría compartir de la diabetes es que definitivamente el contenido de carbohidratos, digamos, al final los niveles o la glucemia postprandial depende principalmente del contenido de almidón de la dieta. Ahora, eso es lo que más impacta las variaciones en la glucemia postprandial. Entonces, si se puede, sería ideal utilizar una dieta cetogénica. No siempre se puede, ¿verdad? Porque hay
bastante porcentaje de los pacientes que pueden tener diabetes en los que se sospecha también que o está el riesgo que hayan padecido de pancreatitis. Entonces, siempre la dieta debe ser como, yo mientras más perfil cetogénico puedo emplear, mejor. Y si de plano no puedo, entonces incluyo cierta cantidad de carbohidratos de bajo índice glucémico y procuro colocar la menor cantidad de carbohidratos posibles para realizar este control y siempre fibras como por ejemplo polvo de psyllium plántago, también el camote lo podemos utilizar. El camote sabe dulcito, pero realmente tiene bastante contenido de fibra y como les decía, carbohidratos complejos, ¿verdad? Nada de carbohidratos simples, cero, casi nunca les coloco frutas, por no decir nunca, ¿verdad? Y si puedo colocar en lugar de carbohidratos, colocar solo vegetales, lo hago. Esto se hace en pacientes que pues están controlados y tienen un bajo requerimiento energético, pacientes con más alto requerimiento energético. Los carbohidratos, perdón, los vegetales son muy light, entonces habría que poner una cantidad grosera para em, lograr cubrir sus requerimientos, pero básicamente, principalmente que las calorías provengan de proteína, que provengan de grasa, reducir los carbohidratos lo más posible, ¿verdad? Para impactar de menor manera o generar menor variabilidad en esta glucemia postprandial. Sería lo que yo te diría, bastantes antioxidantes también. Ujú. Muy bien. Doctora, preguntan ¿qué opina del consumo de huesos, ya que en especies cazadoras como en los gatos? Ujú. Bueno, primero definitivamente pues los gatos deben estar dentro de casa, ahora si no dañan la fauna. Pero pues a veces comen ratoncitos en la casa y pues es realmente la presa por excelencia de los gatos. Como les digo, hay muchos estudios en los cuales se contrasta el contenido nutricional de, ¿cómo se llama?, de los ratones o de las ratas y con eso también se extrapolan algunos parámetros para la nutrición actual. Así que pues esa es la presa por excelencia de los gatos realmente. Entonces no creo que haya algún riesgo de consumirlo, ¿verdad? Pero tampoco sería lo recomendable que los dejemos fuera y que les permitamos pues destruir a la fauna local. Claro, muy bien. Doctora, preguntan que si aprenderán a realizar dietas cetogénicas en el curso. Ah, mira, esto ya es como muy, si de por sí en el curso vamos a platicar bastante de dietas naturales, pero miren, les digo, incluso me voy a apurar, ¿verdad? Pero la verdad es que sí es información que hay que estar repasando y ya para formular dietas cetogénicas. Eso sí lleva, bueno, digamos, yo les voy a dar todos los lineamientos generales para que ustedes puedan extrapolar la concentración de sus dietas de acuerdo a lo recomendado en diferente literatura. Entonces puede ser que con eso tú ya puedas automáticamente generar una dieta cetogénica, ¿verdad? Puede ser, pero hay algunas personas que requieren o dicen, no, me gusta que me lleven mucho más de la mano. Ya la formulación para patologías es algo que escapa por completo los objetivos de este curso actual, ¿verdad? Porque, uy, en eso nos llevamos muchísimo más tiempo. Ujú. Claro. Ya habíamos platicado ver la posibilidad de tener cursos más adelante de especialización, ¿verdad, doctora? Entonces ya Sí. iremos viendo esto, la posibilidad. Y como última pregunta tenemos, ¿qué ingredientes, tanto frutas y o verduras, no podemos darle a los perros y a los gatos en condiciones de salud normales y en problemas de salud complejos y qué causan? Ok, principalmente pasas, uvas, ¿verdad? Esas para nada se recomiendan. Tampoco, por ejemplo, papas verdes o que tengan brotes pueden llegar a ser tóxicas. Mango lo podemos dar bastante bien, claro, sin la semilla porque puede causar atragantamientos. Em, la harina de tapioca que proviene de la yuca, si no está suficientemente bien cocida, puede causar toxicidad. Y ahora, en problemas de salud complejos, te diría, por ejemplo, tal vez los pacientes con urolitiasis de oxalato de calcio, no utilizar vegetales de hoja verde, ¿verdad? Que son ricos en oxalato. También, por ejemplo, el betabel llega a ser rico en oxalato. Y algún otro problema de salud que yo te dijera en los cuales he limitado las frutas y Ah, bueno, en la diabetes, ¿verdad? Las frutas, en el cáncer también las frutas no las coloco. Esos serían los principales. Ya, muy bien, doctora. Pues mire, ya no hay más preguntas. Está muy claro toda la información. Hay mucho interés. Entonces, pues bueno, estamos obviamente invitándoles a que participen en el curso.
En el chat se va a estar mandando toda la información. Obviamente están nuestras rectoras en apoyo a ustedes. Cualquier duda que tengan, pues no duden en solicitar esa información y pronto tendremos ya el programa del curso como tal, ¿verdad? Muy Entonces, bien. pues, doctora, No, muchísimas gracias. no, Esto nos daría para más y más horas. Es muy interesante. Muchísimas gracias de nuevo. Anita, no, pues te ¿tu comentaba, tenemos, micrófono? Ok, sí se escucha, ¿no? ¿Ya? sí, está bien. Sí. Tenemos promociones, allí para ustedes. Las vamos a estar compartiendo en el grupo. Recuerden que las fechas, hijo, qué bárbara, doctora, de veras me dejó ni tiempo de pestañear. Muchas gracias, estuvo fenomenal la plática, muy padre. Pues ojalá y se animen, tenemos bastantes promociones, por lo menos dos, y vamos a estar, ¿qué promoción tenemos para estos días, Janet? ¿Tú qué? Mire, estábamos viendo a raíz de, también queríamos ver la plática, la verdad estuvo súper interesante. La verdad, mis respetos, me gustó muchísimo. Ya en una ocasión habíamos tenido una plática también con el doctor Roberto. eh, Se llevan ahí muy buenas pláticas. Entonces, ahorita la promoción que le podemos dar a Ani sería, eh, el curso está en 3.500, ¿verdad? Así es. Entonces el prepago son 3.000, 2.750 pudiera ser. Pues sí, nada más les damos fecha. ¿Qué fecha, Janet? Ajá. Yo, por lo que vimos, es al 11, ¿verdad? De ahora de agosto. Ujú. Así Y es. el prepago es hasta el 1 de septiembre. Ajá. Y para la promoción de esta que estamos dando, tenemos algo por ahí, ¿verdad? Espérame, déjame checo. Se los mandamos por WhatsApp, Sí. Sí, lo mandamos por WhatsApp. ya, porque para que aprovechen, ¿eh? Solamente pueden reservar con 500 pesos y el resto después. Y sería solo para los alumnos que estamos ahorita, los que Así hicieron su es. inscripción. Ajá, los que están en el grupo, que estuvieron aquí en la charla, nada más para ellos. De todas maneras, sí pueden recomendar colegas, pero también es muy buena promoción por el contenido que vamos a ver hasta el 1 de septiembre, lo que es el costo de los 3.000 en Así prepago. es, así es. Muy bien. Bueno, Pues pues estamos, entonces seguimos enviando información por medio del chat y pues estamos en espera de que nos sigan acompañando. El próximo 27 de agosto de este mes tenemos otra siguiente plática. Para todos aquellos que son amantes de los gatos, tenemos a gatos y aceites esenciales. Entonces los invitamos para que estén con nosotros. Y pues, doctora, no sé si quiera dar algún último comentario antes de irnos. Un poquito, No, tal vez, doctora, de qué sería un avance del curso, de qué vamos a ver, pues ya todo lo que dio. ¿sí? Pero tal vez tenga un plus de algo más que vaya a tocar en el curso. pues principalmente me gustaría enfocarnos en comprender fundamentos nutricionales básicos que también necesitamos manejar como veterinarios y pues hacer los ajustes apropiados para nuestra receta, ¿no? Muy bien. Pues, Muy bien. de nuevo, muchas gracias y buenas noches. Seguimos en comunicación. Buenas Claro noches, que sí, estamos en mañana les contacto. compartimos la plática, ¿verdad, Ani? La voy a subir a YouTube. Ok. Sí, les estaré dando aviso en cuanto esté la plática en YouTube para que vayan y nos visiten y se inscriban y se registren ahí mismo en YouTube también para nosotros animarnos a seguir subiendo ahí No, y ahí tenemos información. muchísimas pláticas, también muchos temas de las terapias complementarias muy interesantes que también pueden verlas. Ok, Así es. bien. Muchas gracias, doctora, qué bárbara, Bueno, nos muy feliz dejó. noche. Hasta luego. Gracias. Gracias, Buenas bye. noches Descansen, a buenas todos. noches. Bye. Bye.